Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrup. Y bueno, hoy empezamos el libro de Jueces. Hoy es un video bastante pesado, bastante pesado, créanme. Así que si están estresados, mejor relájense y después vuelvan para ver el video porque es un video bastante pesado. Hay mucha información. Al punto que pasé 8 horas estudiando este día, así que desen cuenta. Claro que el video no va a durar 8 horas, pero yo voy a tratar de resumir lo más importante, entre comillas, aunque todo es importante, ¿no? Y bueno, miren, vamos a ver la introducción del libro de Jueces, como siempre lo vemos con cada libro. Vamos a ver las tribus. Bueno, vamos a ver prácticamente el primer capítulo. Es casi el último capítulo de Josué, es casi lo mismo, ¿ya? Vamos a tener obviamente lectura de los comentarios del espíritu de profecía. Vamos a ver la razón del fracaso del pueblo de Israel, por qué no pudieron poseer toda la tierra de Canaán, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, vamos a ver una especie de introducción temática del libro mismo, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Ya, y bueno, vamos a empezar con la historia de los jueces. Vamos a ver la historia de Otoniel, la historia de Ao, la historia de Débora de Barak. O sea, aquí va a haber un poco de todo un poquito. Vamos a estudiar la introducción, estudiar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Prácticamente vamos a estudiar 5 capítulos. Así que va a ser un video bastante pesado. Vuelvo y repito. Ahora, en la descripción de este video, váyanse a diagramas, les voy a dejar esto. Esto lo saqué del diccionario bíblico adventista. Son los jueces, los años que ellos vivieron, los capítulos donde son los años que ellos gobernaron, perdón, los capítulos donde también son mencionados, etcétera, etcétera. Está muy bueno, la verdad. Sí, está muy bueno. Entonces, échale un ojito, está muy bueno. Yo lo tengo recortado así porque yo lo tengo pegado en mi Biblia. Entonces aquí tenemos un diagrama de los jueces. Acá a vuelta vamos a tener lo que es un mapa. Un mapa de los jueces, de dónde salieron los capítulos a los que ellos pertenecen del libro de jueces, obviamente. Ahí está. Entonces está muy bueno este mapa también, para que geográficamente sepan cuál pertenecía a qué tribu y todo. Está muy bueno este mapa. Y por último, les dejo también esta imagen de la diosa Astaroth o Astarte o Istar. O también tiene que ver esto con Acera, ya vamos por ahí. Les voy a resumir también esto, ¿no? Esto lo saqué de internet. Así que bueno, pero igual ahí se les dejo el enlace perdón, claro, les dejo la imagen en enlace, ¿no? De diagramas. Entonces váyanse a diagramas, eso. No se olviden de mandarme sus nombres para escribir en el muro de oraciones. Aún no respondo mensajes, han sido días ocupados. Pero bueno, no respondo. Ya voy a responder, tranquilos. Pero jueces me comió todo un día, entonces pensé que iba a tener más tiempo. Mentira, fue muy pesada esta lectura. Para mí es fascinante también. O sea, yo tengo un problema que yo cuando leo yo me endulzo en la lectura al punto de que yo puedo estar horas y horas y horas leyendo. O sea, yo no soy de las personas que se cansan para leer. Yo no soy de esas personas. Yo entre más leo, para mí es mejor en ese sentido, mejor todavía. Entonces, para mí fue un goce totalmente toda esta lectura y no me di cuenta del tiempo y se me fue. Me dilaté demasiado, sinceramente, pero bueno, creo que va a valer la pena ya que es un libro bastante interesante. Tiene algo que a mí me gusta, que son las batallas y todo esto, y me encantó, me encantó. La verdad, Jueces para mí ha sido una dulzura, al menos los primeros capítulos. Entonces, miren, antes de empezar todo, he hecho una introducción un poco amplia, pero es el primer libro, entonces siempre las introducciones y los primeros videos de un libro siempre van a ser largos. No se olviden de orar, vuelvo y repito, por el modo de oraciones. Así que vamos a hacer una oración, creo que no hay nada más que decirles, no hay nada más que decirles, no. Vamos a hacer una pequeña oración ya para, para empezar este video. Así que acompáñenme para orar por el estudio y por el muro de oraciones, ¿ya? Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Dios, gracias por darme este deleite de estudiar tu palabra santa, divina. Mi Dios, tú sabes cuánto me gozo en hacer esto, mi Dios. Si es tu divina voluntad, algún día dedicarme completa y absolutamente a esto, mi Dios, para mí sería el mejor trabajo del mundo, mi Dios. Así que gracias, desde ya te lo digo. De igual manera te agradezco de manera infinita por todas las personas que colaboran sin mí con mi historia de profecías bíblicas. Ellos han hecho posible el año bíblico, mi Dios. Algo que realmente no es
un trabajo de una sola persona, sino de muchas personas que aunque no, o sea, no son una imagen visible, mi Señor, son realmente los que sostienen este ministerio, así que te agradezco por cada uno de ellos. Mi Dios, te pido por el muro de oraciones de profecías bíblicas. Tú conoces el nombre de cada una de las personas que están ahí, sus necesidades, mi Señor. Así que ayúdalos en cada uno de sus diversos y diferentes problemas, Señor, que ellos tengan. Mi Señor, va a ser un estudio pesado. Por favor, mi Dios, de una manera muy especial hoy te pido, mi Dios, que me utilices, mi Dios. Y me permitas, mi Dios, traer todo lo que esté a mi mente. Te lo pido sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con la introducción del libro del juez. Es el título. Voy a tratar de resumir todo lo más suave posible para no hacer tan largo este video, ¿ya? El título, bueno, el título tiene este título por quienes gobernaron Israel, ¿no? Que fueron los jueces. Entonces el libro se llama Jueces porque los que gobernaron Israel fueron los jueces, ¿no? El libro también se podría tranquilamente llamar Los Libertadores. Tranquilamente también se podría llamar Los Libertadores, porque en la historia de Jueces es lo siguiente. El pueblo de Israel caía en las manos de sus enemigos y venía un libertador, y los mismos pasajes bíblicos lo dicen, y salvaban al pueblo del yugo de esta nación, y así es toda la historia prácticamente. Entonces tranquilamente se puede llamar Los Libertadores. ¿Por qué se llama Jueces? Muy simple. Porque no solamente ellos fueron libertadores, sino que también juzgaron al pueblo, lideraron al pueblo, podríamos decir. No se olviden que los sumos sacerdotes o también los reyes cumplían el papel de jueces, ¿no? Entonces cuando no había una figura, cada vez que había una figura máxima, cumplía el papel de un juez. Entonces por eso se les llamaba los jueces, porque ellos cogían y juzgaban los asuntos del pueblo. Eso es todo, ¿no? Muy bien. Bueno, estos jueces también fueron generales, porque libraron siempre batallas. Obviamente que el que los dirigía era Dios. Bueno, eso está implícito. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso prácticamente no hay nada más que decir. Bueno, el libro empieza automáticamente después de Josué. Incluso el primer versículo dice, y aconteció después de la muerte de Josué lo siguiente. O sea, fue, quién sabe unos cuantos años hubieron, pero habrá sido que una década tal vez, no sé, pero fue muy poco el lapso de tiempo, ¿no? Entonces, eso tenemos respecto al título. Nada más. El autor, ¿quién es el autor? No se sabe, realmente no se sabe. Se especula que pudo haber sido el profeta Samuel, pero eso sí, antes del reinado del rey David, por la lingüística del libro, porque el libro muchas veces dice, y en esos días el pueblo de Israel no tenía rey, porque obviamente el que está escribiendo, lo está escribiendo en la época de los reyes. No fue en la época de David, porque aquí, por ejemplo, se menciona a la ciudad de Jerusalén, y dice lo siguiente, hasta el día de hoy, o sea, seguían no me acuerdo qué eran, los cananeos creo que eran, los jebuseos eran, si no me equivoco. Los jebuseos seguían gobernando Jerusalén. Entonces fue antes de David, porque David fue el que tomó a Jerusalén y la convirtió en la capital del reino. Entonces, sea quien haya sido, fue en la época de los reyes y fue antes de David, sea quien haya sido. Muy posiblemente Samuel. Yo creo que fue Samuel, pero yo puedo estar equivocado. O sea, se me hace la persona más factible. De ahí, ¿quién más pudo haber sido? Se desconoce. Yo me quedo con Samuel, no sé ustedes, ¿no? Pero también hay cositas que dicen que refutan que no fue Samuel, ¿no? Que refutan que no fue Samuel, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Se cree que esto puede sugerir que el autor podría haber estado a favor de un rey, dice, como si se hubiese dicho en verdad, en el sentido de que siempre se repite esta frase, en aquellos días no había rey en Israel. Entonces esta frase hace alusión de que el que está escribiendo posiblemente estaba a favor de un rey. Pero Samuel nunca estuvo a favor de los reyes. O sea, nunca quiso que el pueblo de Israel tuviera reyes, porque él sabía que eso no iba a funcionar muy bien.
Entonces dicen que por esto tal vez no fue Samuel. Entonces no se sabe. Yo sinceramente creo que fue Samuel, pero bueno, al fin y al cabo es un misterio, queda en el aire, ¿no? Marco histórico. Miren, por ejemplo, aquí en el comentario bíblico adventista, que es realmente lo que estoy leyendo aquí, yo estoy leyendo la introducción, lo que tiene mi Biblia de estudio, simplemente la introducción que también tiene el comentario bíblico adventista. Y ahí dice que más o menos pudo haber sucedido del año 1400 al año 1050 antes de Cristo, todos los sucesos más o menos aquí. Ya, porque realmente aquí se narran 400, ¿dónde está aquí el papelito este? 410 años, el lapso de todos los jueces. Este es el resumen, más o menos sacando las fechas que ahí aparecen, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de 400 años, otro éxodo, ¿no? Es interesante, ¿no? No me había dado cuenta de esto. Pero el pueblo de Israel estuvo 400 años bajo servidumbre, y una vez más se repite este tiempo. Y antes de la primera venida de Cristo, hubieron 400 años de silencio también. Interesante. 400 años. ¿Qué es el? También puede ser 40. El número 40 es un número de prueba en la Biblia. Pero si queremos una prueba más larga, le aumentaríamos en 400. Interesante, ¿no? Dejamos ahí. Algo que me acabo de dar cuenta. Pero bueno. Entonces 400 años más o menos fue todo. Fue del año 1050 al año 1400. Otros dicen que fue del año 1382 al año 1051. La fecha exacta es imposible saberlo. No se puede saber, se especula nada más. Esa es la fecha más o menos en lo que sucedió todo esto, ¿no? Ahora, el tema. El tema. Hay mucho que decir respecto al tema. Pero bueno. Miren. Bueno, les voy a leer, esto me toca leerles de ley. Dice, cuando Josué murió, los israelitas, privados tanto de la dirección autorizada de Moisés como de la experiencia ejecutiva de Josué, entraron en un periodo de dirección independiente y trataron de consolidar la patria recién ganada. O sea, hicieron lo que mejor pudieron, ¿no? El tema principal que expone el autor de Jueces es que el pecado y la apostasía de la verdadera religión atraen sobre un pueblo el desagrado de Dios a fin de lograr que se aparte del pecado. Dios permite el sufrimiento y el desastre que solo pueden ser evitados mediante un arrepentimiento genuino y un retorno a Dios. Entonces, el libro de Jueces incluso es bastante teológico, no es un libro narrativo, sino que trata de dar lecciones, ¿no? Es más o menos también la cuestión del libro de Jueces, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que Dios permite el sufrimiento, pero nada más que para que el pueblo vuelva otra vez a los pies de Cristo, nada más, ¿no? La rectitud exalta a la nación, pero el pecado es el baldón de cualquier pueblo. Los malos compañeros arruinan las buenas intenciones y la preparación, la degeneración moral siempre trae consigo debilidad nacional. Entonces aquí vamos a ver todo esto. Yo lo leo aquí, pero acá en cada historia lo vamos a resumir totalmente. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, el propósito del Señor es que el castigo, escuchen, esto es muy bueno. El propósito del Señor es que el castigo que acompaña el pecado sea educativo, no vengativo. Mire, el castigo, entre comillas, de Dios, porque Dios no castiga, simplemente Dios nos deja y nos deja a la merced de Satanás, es que traiga arrepentimiento y que traiga un cambio en la vida. ¿Sí me entienden? Es como el padre que castiga a un hijo. Un padre, ¿por qué castiga a un hijo? Porque le odia, porque le cayó mal, porque está con coraje. No, el propósito del padre siempre es que el castigo sea educativo para el hijo, para que no vuelva a cometer ese error. Es lo mismo con Dios, ¿no? ¿Qué más tenemos? La liberación nunca proviene de esfuerzos humanos, sin ayuda divina. Eso también es una lección que vamos a aprender en este libro. El autor inspirado del libro se preocupó más de señalar las lecciones que debían aprenderse de la historia que registraba que de la historia misma. O sea, el autor se enfoca más en que uno aprenda lecciones espirituales que tal vez en sí que se aprenda la historia o los puntos aquí, acá y los detalles. No, más se refiere es que se aprenda, ¿no? Que se aprenda de las lecciones, se tome lecciones aquí, ¿no? Demostrar que la mano de Dios se manifestaba en los sucesos que acaecieron, dice, a los israelitas en su nueva patria. ¿Qué más dice? Un tema secundario del libro es que las aflicciones
de Israel se debieron en gran medida a la mala influencia de sus vecinos paganos. También hubo un problema. Ellos se acuerdan que, se acuerdan en el libro de Josué, ellos dejaron a muchos ahí, lo hicieron tributarios y los dejaron vivir al lado de ellos, etcétera, etcétera. Esto a ellos les trajo grandes consecuencias y estas naciones se convirtieron después en sus amos, ¿no? Lastimosamente, por las malas alianzas. Ninguna alianza es buena. Con los incrédulos ninguna alianza es buena. ¿Ya? ¿Qué más dije? ¿Qué más dice? Perdón. Dejó a los cananeos en la tierra para probar a Israel, si Israel le servía. Eso también ya vamos a leerlo. Dios permitió también que quedaran estos pueblos para ponerlos a prueba a Israel. Esto es más o menos como el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín del huerto del Edén, para probar a Adán y Eva. Prácticamente fue lo mismo. Un propósito adicional del autor fue describir cómo bajo la dirección y bendición de Dios varias tribus pequeñas pudieron establecerse permanentemente en una tierra extraña y hostil, como adquirieron fama sus héroes. Es verdad, salieron héroes de tribus bastante pequeñas, bastante pequeñas. Verán, Dios puede sacar un Superman de donde sea, ¿ya? Digámoslo en este sentido, ¿no? Bueno, dice, y como en medio de diversos intereses, dice, influencias modeladoras, la lealtad a su único Dios evitó que fuesen absorbidas por otros pueblos. O sea, aquí hay muchísimas lecciones que vamos a aprender a lo largo de este libro, que no es muy largo, la verdad es muy corto este libro. Entonces, esta es la pequeña introducción de lo que más o menos es el libro de Jueces. Y bueno, vamos al capítulo 1. Y bueno, miren, el título de mi Biblia dice, las tribus procuran consolidar los territorios que se asignaron en Palestina, ¿no? Y otro título dice, prefacio histórico general a la situación cuando comienza la historia. Bueno, miren cómo empieza el versículo 1 y el versículo 2 les voy a leer. Y aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel, o sea, todas las tribus, consultaron a Jehová diciendo, ¿quién será el primero en subir por nosotros a pelear contra los cananeos? O sea, todos iban a pelear, pero ¿cuál iba a ser la primera tribu en hacerlo? Es lo que están preguntando. Y Jehová respondió, más que seguro por Urim y Tumín, ¿no? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Más que seguro fue por el sumo sacerdote que era en ese momento Fines, ¿no? Entonces, miren. Ya, aquí tenemos algo bueno del libro, que empieza bien. Ellos comienzan a buscar dirección divina. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué, ya no estaban los líderes, ¿no? Entonces ellos van con el sumo sacerdote haciendo que aquí empiezan bien. Ellos piensan bien, preguntando a Dios, a ver qué es lo que vamos a hacer. Fueron a buscar dirección divina, ¿no? Ahora, los terrenos que ellos querían conquistar eran terrenos que estaban aproximadamente a 800 o hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí muchas veces se utiliza la palabra subir, ya lo expliqué en el libro de Josué, esto también, pero les recalco, se utiliza bastante y de aquí creo que viene el origen de la palabra subir en el sentido de ir a pelear, porque como los terrenos eran altos, la palabra se repetía muchas veces al fin, que quedó como una costumbre, simplemente cada vez que se va a ir a una batalla, se utiliza la palabra subir, ¿no? Espero que me hayan entendido, ¿no? Ahora miren, la tribu de Judá tenía un héroe, tenía a Caleb. Entonces, en ese sentido, eran la más grande, tenían a Caleb. Entonces, eran por así decirlo, los líderes, ¿no? Tenían mucho, o sea, tenían... ¿cuál es la palabra? Tenían ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Motivación, tenían bastante motivación, ¿no? Ya que eran numerosos y tenían a Caleb, uno de los héroes prácticamente. Y bueno, en fin. Miren, ahora Judá le pide ayuda a Simeón y es interesante. Yo tengo aquí el mapa. ¿Sí? Porque el otro ya lo pega, así que voy a usar este. Miren, aquí tenemos todo esto verde es la tribu de Judá. En medio está la tribu de Simeón. Los dos eran hijos de Lea, ¿ya? Y Simeón era una tribu bastante pequeña. Es interesante que que Judá no le pidió, por ejemplo, ayuda a Manases, que eran grandes, ¿no?
o tal vez, no sé, a otras tribus que también eran más grandes tal vez, sino que fue, ¿qué cosa? Y le pidió ayuda a su hermano, y también a una tribu que era bastante insignificante, bastante insignificante, ¿no? Entonces, miren, o sea, la tribu más fuerte le pidió ayuda a la tribu más débil, ¿no? Entonces aquí podemos sacar lecciones, ¿no? Lecciones que a pesar de ellos, por ejemplo, ellos no se llenaron de orgullo y dijeron, no, nosotros somos autosuficientes y ya. O dijeron, no, mejor busquemos a alguien más poderoso para que nos ayude. Pidieron ayuda a lo más insignificante o a lo que parecía ser lo más insignificante, ¿no? Y salieron victoriosos según lo que se nos narra aquí más adelante, ¿no? Entonces, a veces no dudemos nosotros en pedir ayuda a alguien insignificante, entre comillas. Una ayuda es una ayuda, por más pequeña que parezca, ¿no? Y bueno, dice que subió Judá, ya le expliqué esto. Y bueno, y Dios dice que entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, los hirieron en un lugar llamado Beset, 10.000 hombres. Claro, ellos subieron fue con, a ver, no, perdón, hirieron a 10.000 hombres de Beset, estoy confundido con otra historia acá. Y dice que hallaron a Adonibeset, que significa señor de Beset, eso significa Adonibeset, o sea, de ese lugar, de esa ciudad, ¿ya? La ciudad de Beset. Dice que bueno, dice que le cogieron y le cortaron los pulgares. Yo cuando leí esto dije, ¿cómo que le cortaron los pulgares? No lo entendí, la verdad. ¿Por qué dice que le cortaron los pulgares de uy, ¿dónde dejé eso? Ahí está. Ya, perdón. Le cortaron los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. Ahora, ¿por qué le hicieron esto medio raro, no? Sin pulgares no se puede correr, sin los pulgares del pie no se puede correr y sin los pulgares de la mano no se puede coger una espada o una lanza. La verdad el pulgar es muy importante, incluso hasta para hacer puño necesitas el pulgar, ¿ya? Entonces, cortarle a un hombre los pulgares de las manos y de los pies es dejarlo totalmente inútil para la guerra, ¿ya? Eso es lo que le hicieron a este rey, ¿no? Entonces dijo Adonibeset, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migas debajo de mi mesa. Como yo hice así, me ha pagado Dios. Y le metieron en Jerusalén donde murió. Miren, este rey, a pesar de ser un rey pagano, reconoció que se le pagó con la misma moneda que le había estado pagando. Ya, si se dan cuenta. Qué interesante. Aún las personas más impías a veces reconocen el castigo de Dios. Y a veces nosotros los cristianos. Pero bueno, esa es otra historia. En el versículo 8 se nos describe que la ciudad de Jerusalén, que fue prendida en fuego, fue destruida. Más adelante otra vez se la menciona, pero más que seguro se la menciona otra vez. ¿Por qué? O sea, extrañamente, un par de veces, acuérdense que en las batallas anteriores, derrocaron al rey de Jerusalén. Aquí una vez más sucede lo mismo. Ahora, ¿por qué no tomaban Jerusalén? Parece ser que simplemente les ganaban, se adelantaban a ellos, o simplemente no había interés, no se sabe exactamente, pero bueno, sea como sea, solamente en los tiempos de David se llegó a tomar realmente Jerusalén, ¿no? Pero más adelante otra vez aparece Jerusalén, pero es porque la volvieron a reconstruir, nada más. No, y aquí bueno se describe algunas batallas que estuvo Judá y que venció, nada más voy a decir respecto al tema, porque no hay nada más, si nos ponemos tal vez a dilatar entre los lugares y todo, la lectura se hace muy pesada y muy poco interesante y un poco hasta aburrida, ¿no? Pero miren, ahora miren, aquí se repite cuando Caleb da a su hija como promesa, ¿no? Como promesa podríamos decir. Sí, como promesa o como recompensa, más bien dicho, por tomar una ciudad, ¿no? Y aquí se menciona una vez más a Otoniel, que más adelante aparece como un juez de Israel, ¿no? Ahora mira, aquí yo leí algo muy interesante en el comentario bíblico adventista que decía algo muy, muy interesante. Decía que a veces, o sea, así como en esta historia, ¿no? ¿Cuántos hombres se arriesgan a veces por el amor de una mujer o por una mujer en sí? A hacer muchas locuras. ¿Y qué hombres no han hecho locuras por una mujer? Yo, por ejemplo, ¿qué no he hecho? ¿No? En el buen sentido de la palabra. Ya. Ahora, si nosotros somos capaces, los hombres, de hacer locuras, o las mujeres también hacer locuras por un hombre,
¿cuánto más hacer algo por Dios? ¿Sí me entienden? O sea, si por un ser humano somos capaces de hacer cosas increíbles, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar dispuestos a hacer cosas increíbles por Dios? Es para meditar nada más, ¿no? Simplemente. Ya eso, bueno, eso no importa. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme ver. Quiero leer lo más importante. Ya. Bueno, se siguen describiendo más batallas. Vuelta aquí tenemos de Simeón, ¿sí? Se siguen describiendo las batallas de Judá y de Simeón en los siguientes versículos, etcétera, etcétera. Miren, versículo 19, y Jehová estaba con Judá y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos, porque ellos tenían carros herrados, carros de hierro, también hemos hablado de esto, ¿no? Porque no pudieron, falta de fe, simplemente más adelante se nos dice, ¿no? Esto es la recapitulación del capítulo final de Josué, básicamente, ¿no? Y en el capítulo 2 ya se nos demuestra el fracaso de por qué no pudieron tomar todo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya, miren, versículo 21, aquí estaba lo que les decía. Mas los hijos de Benjamín no echaron al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén. Y así el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. El que está escribiendo esto no ha vivido la conquista de Jerusalén, no ha conocido al rey David aún. Entonces este libro está escribiéndose antes del rey David, porque en la época del rey David el Jerusalén ya había sido conquistada. Entonces, si hubiera estado el autor vivo para cuando estaba David y se tomó Jerusalén, hubiera dicho, Jerusalén no fue tomada hasta la época del rey David. Pero no conoció David el autor de este libro. O si se escribió, este libro se escribió antes de David. Y aquí el versículo 21 es la prueba de eso, ¿no? Entonces, miren, aquí lastimosamente Benjamín y los jebuseos habitaban juntos, ¿no? Lastimosamente, ¿no? Y bueno, los siguientes versículos se nos habla acerca de la casa de José, que no es nada más que Efraín y Manases. Aquí se habla de la toma de Betel, ¿ya? Bueno, se habla de que cogieron un hombre, le preguntaron dónde estaba la puerta, este hombre lo dejaron libre con su familia, tomaron ese lugar, ¿no? Y ya, nada más, eso es todo lo que dice la historia, ¿no? Y bueno, aquí también se narra de Manases, ¿no? Aquí se acuerdan de Manases, el capítulo anterior que leíamos eso, ¿no? Oh, no, eso era de la tribu de Dan, perdón, me estoy confundiendo. Aquí estamos con Manases, también ellos vivieron ahí con sus enemigos, lastimosamente, ¿no? Bueno, sus enemigos no les dejaban ese lugar, los cananeos, porque aquí, bueno, aquí se da, ¿no? La ubicación. Ese lugar era era un paso muy estratégico. Si se dominaba ese paso, perdón, si se dominaba ese paso, Israel era muy fácil que se agrupe. Entonces los cananeos no querían eso, así que pelearon mucho por ese lugar, ¿no? Y eso fue todo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, dice que hicieron al cananeo tributario. Tributario puede referirse tanto a que le cobraban tributo como al sentido que les obligaban a hacer trabajos forzosos. Sea como sea, no se deshicieron de ellos, sino simplemente vivieron con ellos, lastimosamente, ¿no? Y el cananeo habitaba en medio de ellos, lastimosamente en Geser, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, se nos habla de Zabulón, que lo mismo, que habitaba el cananeo entre ellos, de hacer lo mismo, que habitaba el cananeo entre ellos, incluso el cananeo dominaba la zona, ¿no? ¿Qué más tenemos? Nectalí, la misma historia. ¿Qué más? A ver. Sí, la misma historia, ¿no? Y aquí está el versículo 34, la tribu de Dan dice, y los amorreos presionaron, dice, a los hijos de Dan hasta la montaña y no los dejaron descender a la llanura, ¿ya? ¿Se acuerdan por qué fueron a buscar nuevas tierras? Era justamente por eso, ya, porque ellos les echaron de ese lugar, ¿no? Ellos no pelearon y bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque ellos no estaban bien y ya en el capítulo 2 se nos aclara esto, ¿no? ¿Qué más tenemos?
Bueno, dice que lo hicieron tributario, pero estaban conviviendo con ellos, ¿no? Y bueno, nada más, versículo final nos da el territorio del amorreo. El amorreo, no se olviden que la palabra amorreo es para generalizar al cananeo, al jebuseo y a todos los que vivían ahí, ¿ya? Es como, por ejemplo, en mi país tenemos sierra, costa, sierra y oriente. Si queremos generalizar a todas mis tres regiones, ¿qué decimos? Un ecuatoriano. Pero si queremos ser específicos, un serrano, un costeño o un orientano. Ya. Pero quieres englobar a todos, digo un ecuatoriano, y se engloban las tres regiones. Acá es lo mismo. Ya para englobar a todas esas regiones se decía qué cosa, el amorreo. Nada más, espero haberme hecho entender. Eso es todo del capítulo 1. Y ya en el capítulo 2 vamos a empezar un poquito ya a otro asunto. Simplemente hemos visto la recapitulación del último libro de Josué. Eso es lo que se ha visto, bueno, de los capítulos finales realmente, ¿no? Vamos al capítulo 2. Ya aquí se viene un poquito la cosa más interesante. Dice, la razón de su fracaso, dice un título. Y el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? En todo el Antiguo Testamento, Jesús. No se especifica eso, pero más que seguro es el ángel de Jehová, el mismo que le apareció a Josué cuando iban a librar las batallas, ¿se acuerdan? Según Patriarcas y Profetas, página 522, ahí se narraba esa historia, ¿no? Y es interesante que se presentó en Gilgal, que fue justamente donde se había presentado la vez anterior. Entonces, más que seguro era Jesús mismo, ¿no? Y miren lo que dice aquí. Y el ángel de Jehová subió en Gilgal, dice Boquín, y dijo, yo saqué de Egipto y los... Bueno, le está haciendo acuerdo de dónde salieron, ¿no? Y los reduje en la tierra del cual había jurado, dice a vuestros padres, y dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. O sea, Dios cumplió su parte. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra, lo cual se hicieron, porque ellos vivían en medio de ellos, ¿no? Cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Ahí está la causa de por qué ellos no pudieron sacar a todas estas naciones. Porque comenzaron a hacer alianzas con ellos. Se pusieron muy cómodos. ¿Qué más tenemos? ¿No? Y ahora como ellos no hicieron su parte, Dios tampoco podía cumplir su parte. O sea, porque mientras uno esté en el pecado, Dios no puede hacer mucho por nosotros, es la verdad. Y miren lo que dice el versículo 3. Por tanto, yo también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados. ¿Se acuerdan la advertencia que les había hecho? ¿No? Entonces, miren, bueno, Dios les dio su advertencia, ¿no? Y aconteció que cuando el ángel de Jehová habló, dice estas palabras a todos los hijos de Israel, dice, el pueblo lloró en alta voz, y llamaron por nombre a aquel lugar Boquín, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, ¿no? Y miren, según Patriarcas y Profetas, página 788, dice algo muy interesante, Dios castiga el pecado con el pecado, ¿ya? Ellos como no habían cumplido su parte del pacto, entonces Dios tampoco estaba en la obligación de cumplir su parte. Eso es así de simple, ¿no? Así de simple, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir en la lectura. Bueno, aquí se nos narra la muerte de Josué una vez más, ¿no? Ahora, aquí vemos la influencia de un gran líder, porque mientras Josué estuvo vivo, todo sucedió bien. Y no solamente esto, ¿no? Aun cuando vivían los ancianos, los de esa generación que habían visto las batallas, el sol pararse en medio del cielo y toda esta cuestión, todas esas batallas, ¿no? Toda la influencia de estos buenos hombres frenaron la apostasía en el pueblo, pero una vez que ellos murieron, miren lo que dice el versículo 10. Y toda aquella generación que había vivido todas estas conquistas, todas estas experiencias, fue también recogida con sus padres, o sea, murieron todos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No. O sea, no habían tenido la experiencia que habían tenido sus antepasados. A eso se refiere. No es que no conocían a Dios, sí conocían, tenían ahí la Torá y todo. Sino que, o sea, no habían vivido esa experiencia, ¿sí me entienden? ¿No? Ahora, ya. Como vimos, un buen hombre, por más pequeño que sea, puede influir toda una nación. Lo puede hacer. Imagínense si en cada país de Latinoamérica hubiera un buen presidente. Sé que es un sueño, ¿no? Pero imagínense, sería increíble, ¿no?
Pero eso no va a suceder. Pero bueno, en fin. Ahora miren, ¿qué es lo que pasó con este pueblo? Sus padres no les dejaron un fundamento fuerte. Eso es todo. Ahora miren, pasó una generación y se olvidaron de todo. El adventismo va en la cuarta generación. ¿Qué tanto nos hemos olvidado de nuestros pioneros? Vean las redes sociales ya. Sin comentarios. Vamos a seguir. Bueno, y aquí comienza lo interesante prácticamente, ¿no? Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baal, ¿qué significa Baales o Baales? Señor, dueño, amo, ¿no? Baal se creía, ¿no? Que daba la lluvia y que él daba la fuerza vital a las plantas, ¿no? Ellos abandonaron a Dios totalmente, fueron tras otros dioses, cayeron en una apostasía total, ¿no? Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, ¿no? Ahora miren, aquí la palabra Astarot es interesante. La diosa Astarot, y aquí está el dibujito que les compartía, aquí tenemos. Era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad y de la guerra también, ¿no? Ahora, Astarot, verán, aquí la palabra a veces en la Biblia aparece Astarot varias veces. Y esto hace una referencia a cualquier deidad femenina. ¿Por qué? Porque en el hebreo no hay una palabra para diosa, sino solamente para Dios. Entonces, o sea, como no hay una palabra para diosa, Astarot se utiliza para mencionar a cualquier diosa femenina, ¿no? Y bueno, este culto a Baal y a Astarot, bueno, se basaba a ver, bueno, en sacrificios de niños, ¿no? En prostitución, libertinaje, ya sin de imaginar el resto, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Baal también era el dios de las tormentas, no nos olvidemos de eso. De ahí viene incluso la palabra carnaval. Por eso en carnaval se juega con agua. Bueno, en mi país antiguamente se jugaba con agua. Aún se juega un poquito con agua, ¿no? Y bueno, ya ustedes saben de qué implica el carnaval. No vamos a entrar en detalles, ¿no? Eso, nada más tenemos. Entonces ellos se fueron en ese culto, en el culto de sacrificar a niños, de la prostitución sagrada, supuestamente. Ya hablamos de eso también en videos pasados. Entonces cayeron en una apostasía terrible, eso es todo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, dice, el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual, dice, los entregó en manos de los robadores, o en otras palabras, banda de ladrones, mejor. Y los saquearon y los vendieron en manos de sus enemigos de alrededor, ya no pudieron estar de pie delante de sus enemigos, por doquiera que salía, la mano de Jehová era contra ellos para mal. O sea, cada vez que salían a la guerra, perdían, porque Dios ya no estaba con ellos, ya que ellos estaban en apostasía. Versículo 16, y viene la salvación más... Allá, un ratito. Ya, estamos bien. Más Jehová levantó jueces, y aquí comienza la historia prácticamente, que los librasen de la mano de los que los saqueaban, ¿no? Pero dicen aquí algo interesante, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, ¿no? Fornicaron literal y simbólicamente, porque este culto a los dioses caía en prostitución y todo ese tipo de cosas, ya saben, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la cuestión? No es que no hacían caso a los jueces, sí, pero mientras vivían, se morían y se olvidaban de ellos. Y otra vez vuelve el perro al vómito. Hay un dicho un poco popular y asqueroso, ¿no? Pero es así. Otra vez vuelve el perro al vómito. O sea, el perro hace eso, ¿no? El perro vomita y vuelve a comer lo vomitado. O sea, literalmente, o bueno, simbólicamente, mejor dicho, simbólicamente y nunca mejor dicho, esa es la historia del pueblo de Israel. Esa es la historia del pueblo de Dios. Aquí nos involucramos toditos, hasta yo. ¿Cuántas veces no caemos en el mismo pecado? Meditemos en eso, ¿ya? ¿Qué más tenemos, no? O sea, seguían igual que siempre, siempre en la misma apostasía, ¿no? Y miren, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez, ¿no? Los libraba y todo bien, ¿no?
Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, o sea que ya en una apostasía más fea todavía, ¿no? Pero miren, Dios enviaba un juez siempre que, miren, esto es lo que sucedía, esto lo vimos en la introducción del libro. Ellos comenzaban a pecar. Dios los abandonaba. Satanás venía y hacía lo que quiera con ellos. ¿Por qué Satanás tanto empeño con el pueblo de Israel? Pues él quería erradicar al pueblo de Israel para que de esa manera no naciera la simiente de Jesús, o sea, el Hijo de Dios no pudiera venir a la tierra. Entonces, lo que más quiso él fue de extinguir al pueblo de Israel. Entonces, miren, Dios los cogía y los dejaba. No, tampoco los abandonaba al 100%, pero los dejaba en las manos de Satanás y Satanás hacía con ellos lo que más quería, ¿no? Cuando ellos estaban en su hueco, ahí en la desesperación, en el desastre, ¿qué sucedía? ¿Se acordaban de quién? De Dios, ¿no? Entonces, Dios, como había un arrepentimiento de corazón, otra vez los traía, ¿no? Pero nunca fue un arrepentimiento perfecto, porque otra vez volvían y así, ¿no? Había un arrepentimiento de corazón, pero no un arrepentimiento perfecto, ¿no? Entonces había ¿qué les digo? Había una transformación, pero no una transformación total, porque mientras estaba con el juez, el líder, chévere. Pero una vez que el tipo moría, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, eran dependientes totalmente de un líder ellos. Lastimosamente, no eran dependientes de Dios, sino de un líder, ¿no? Ahora miren lo que dice el versículo 20. La ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto esta gente traspasa mi pacto que ordené, dice, a sus padres y no obedecen mi voz, ¿no? Tampoco yo echaré más delante de ellos a ninguna de estas naciones que dejó Josué cuando murió, ¿no? Ahora miren, la ira de Dios, aquí habla de la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios, miren, Dios es fuego purificador, no destructor. Atención a esto, vamos a tratar de entender este sentido. La ira de Dios se basa en la justicia y la benevolencia, a diferencia de la ira del ser humano que es egoísta y destructiva. ¿Qué es la ira de Dios? Es la ira de un padre. El padre se enoja, el hijo se ha portado mal. ¿Por qué se enoja? Porque el hijo se portó mal. ¿En qué le afecta el que el hijo se porte mal? En nada, sinceramente en nada. No se va a hacer pobre ni rico por eso. Pero por amor, él se enoja porque él ve que el camino que está siguiendo ese niño no le va a llevar a ningún bien. Entonces él se enoja y lo castiga, pero lo castiga porque tiene coraje. No, lo castiga para purificarlo, para que sea alguien de bien. Esa es la ira de Jehová. La ira de Jehová es como su fuego purificador. La ira de Jehová purifica, tiene la intención de restaurar, tiene la intención de darte un golpe, pero para que despiertes. Así es la ira de Jehová, ¿ya? Espero haberme hecho entender. Seguimos los versículos 22 y 23, dice algo mega súper interesante. Dice, para que por ellas, o sea, por estas naciones paganas, probara yo a Israel, dice, si guardara o no el camino de Jehová, andando por él como sus padres lo guardaron. Por esto dejó Jehová aquellas naciones y no las desarraigó, luego ni las entregó en manos de Josué, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar su fe, ¿no? Para que despierte, ¿no? Y bueno, ahora, todas estas lecciones, en la época, en los 400 años que fue el lapso de los jueces, se vio algo de ese fruto en la época de Samuel. Ahí se vio algo de ese fruto realmente, ¿no? 400 años de caídas y levantadas, ¿no? ¿Rindieron frutos? Sí, yo creo que sí. 200 años aproximadamente de adventismo, ¿rendirán frutos? Claro que sí, los 144,000. ¿Y cuántos más que se van a salvar en el tiempo del fin? Caídas y bajadas nos enseñan, ¿no? Nos enseñan mucho, ¿no? Miren, lastimosamente el pueblo de Israel es la historia de nosotros, ¿no? Hacemos lo que mejor nos parece. Hacemos. Si hablamos corporativamente, la iglesia hace lo que mejor les parece, las mejores estrategias, cómo bautizar más almas, cómo generar más diezmos, más ofrendas, lo que mejor les parece. Pero ¿hacen lo que realmente es el plan de Dios? Digo yo. No lo sé. ¿Hacemos nosotros lo que realmente es el plan de Dios? Bueno, lastimosamente hay caminos que para el hombre son rectos y eso lo vemos en Proverbios 21-22, ¿no? Caminos que nos parecen rectos, pero es que para mí, pero yo no veo nada de malo. A mí me parece bien. No es lo que a mí me parece bien o me parece mal, es lo que dice la palabra de Dios, ¿ya?
pero en la actualidad es esto de moda. A mí me parece bien, yo no le veo nada de malo. Tú, ¿pero qué dice la Biblia? Comparemos con un texto bíblico a ver qué dice esto. Yo por eso, vea, yo ya cuando hago videos aunque ya no he hecho, ¿no? Muchos. Pero cada vez que, de ahora en adelante, cada vez que hago un video de protesta, ¿no? En ciertas apostasías que se han cometido dentro de la iglesia adventista, yo ya no hablo. Cojo, pongo el video, me tomo un poquito más de tiempo, sí, pero simplemente pongo escritos de la Biblia o del Espíritu de Profecía y voto el video. Es que la gente va a decir, no, es que el hermano, ya, puede decir que yo digo muchas cosas, pero ahí está la cita y la cita es clarita como el agua. El que quiera decir que eso está mal, pues bueno, está diciendo que Dios se equivocó al inspirar por medio del Espíritu Santo los escritos del N.G. de White. O sea, eso ya es rechazar al Espíritu Santo, literalmente. Es la blasfemia contra el Espíritu. Y hay gente que lo hace. Hasta ahorita me siguen escribiendo del último video que hice del Camporí. Que está mal, que sí, que asado, que cocinado. Y algunos que aparecen en el video me han escrito que borre el video. No me dicen, mira, tú sacaste las citas fuera de contexto, que ni siquiera hay una explicación. Simplemente no quiero que mi video esté ahí, sácalo. ¿Por qué? ¿No les gusta quedar mal? ¿No les gusta que les muestren que realmente eso está mal? Más que seguro. ¿A quién le gusta que le corrijan? O le digan que está mal. A nadie, para mí no me gusta. En fin. Pero mira, ¿qué más tenemos? La intención de Dios era que a manera que ellos crecían en poder y en espíritu, ellos iban a expulsar a esas naciones enemigas y se iban a expandir. Iban a crecer poco a poco. Pero ellos hicieron alianzas y ya saben, ¿no? El resto de la historia. Y bueno, ese es el fin del capítulo 2. Sí. Era, como les dije, para desarrollar su fe. Esa era la intención, desarrollar su fe. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. O sea, ellos se quedaron a la mitad de la montaña, se quedaron a la mitad. No llegaron, ¿no? Se quedaron ahí, a la mitad. Se conformaron con estar en la mitad. No estaban abajo, tampoco estaban arriba, estaban en la mitad. Y eso es muchas veces, muchos cristianos nos quedamos ahí, a la mitad. Es como si yo hiciera la mitad del año bíblico. Bueno, hice la mitad, puedo decir, pero me faltó. O sea, tenía que terminar, ¿sí me entienden? Ya, o sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, miren, los comentarios del Espíritu de Profecía son muy, muy reflexivos. Más, o sea, son como para un tema realmente. Pero les voy a leer. Vamos a hacer una lectura un poco rápida. Dice, miren, un reavivamiento genuino, nos dice el título de esta cita. El pueblo se inclinó delante de Dios con contrición y arrepentimiento. Ofreció sacrificios y hizo confesión ante Dios, los unos a los otros. Los sacrificios que ofrecieron no habrían tenido valor si los israelitas no hubieran mostrado verdadero arrepentimiento. Su contrición fue genuina. Dios los perdonó. Es verdad, cuando tú te arrepientes de todo corazón, ahí tus obras valen algo, si no, olvídate. El pueblo sirvió al Señor durante todos los días de Josué y durante todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto los grandes hechos del Señor, se arrepintieron de sus pecados y les fueron perdonados, pero la semilla de maldad que había sido sembrada creció hasta dar frutos, ¿no? Uno por uno, los fieles centinelas que cruzaron el Jordán depusieron su armadura. Una nueva generación subió al escenario de acción. El pueblo se apartó de Dios. Su culto se mezcló con los principios erróneos y ambicioso orgullo. O sea, se fue esa generación, se olvidaron de la historia y un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. ¿Ya? Miren, efectos dañinos de asociación con el mundo. Aquí, bueno, voy a tratar de hacer un resumen rápido de esto. Miren, no es nada seguro que los cristianos elijan la compañía de los que no tienen relación con Dios y cuya conducta es desagradable para él. Muchos invitan a sus hogares a parientes que son vanidosos, frívolos e impíos, y con frecuencia el ejemplo y la influencia de esos visitantes irreligiosos produce impresiones duraderas en la mente de los niños del hogar y en los jóvenes. Miren, mucho cuidado. Miren, voy a traer a mi hermana, voy a traer a mi tía, voy a traer a mi primo, voy a traer a mi medio hermano, a mi papá, a mi mamá, no sé a quién, a vivir acá en mi hogar. Y tú tienes 1, 2, 3 hijos, niños o adolescentes o jóvenes.
La persona que tú vas a traer va a ser una influencia o tú vas a ser una influencia en ella. Ah, ya, ahí vamos, ahí vamos. Mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que cierren las puertas de sus hogares a una situación complicada que está pasando un pariente suyo. No. Verán, si por último realmente tienes que traer un pariente tuyo, sea quien sea, ponle las cosas bien claras. Verás, quieres estar, verán, no hay problema, yo te abro las puertas de mi hogar, pero eso sí, mira, aquí las cosas son así y punto. Si te gusta, bienvenido. Si no, no ha pasado nada. Eso es todo, estamos bien claritos, así como lo fue el pueblo de Israel. Así como fueron los líderes, me ha dicho, con el pueblo de Israel. Les ponían las bendiciones a las maldiciones. Ahí está. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Eso es todo. ¿Quieres venir aquí? Verás, el sábado no hacemos esto, el sábado aquello y lo otro. Entre semana tenemos culto en la mañana y en la tarde. Tú tienes que estar ahí, te guste o no te guste. Aquí no se sale de noche. Aquí todos están a tal hora. Aquí nos levantamos todos tenemos que trabajar. Tú tienes que hacer esto, aquí y lo otro. Vas a ayudar en los gastos de... O sea, se ponen las cosas bien claras. No sucede nada. Yo tengo un amigo. No es cristiano, no es adventista. Él le abrió las puertas, bueno, el papá de él y su familia, obviamente, le abrieron las puertas de su hogar al hermano de su papá, que estaba pasando una situación bastante difícil. Lastimosamente, la familia de este señor, del tío de mi amigo, que le estoy contando la historia, creo que ya van para 2 años y no hacen nada. Se acostumbraron a esa vida cómoda de ser mantenidos. Porque ellos no les cobran arriendo, ellos no les cobran para el agua ni para la luz. Simplemente ellos pagan su comida y listo. Lastimosamente. ¿Por qué? Porque cuando ellos abrieron las puertas de su hogar, no pusieron las cosas claras. No les dijeron, mira, te vamos a ayudar, pero te vamos a ayudar por 1 año. O mira, tú vas a hacer esto aquí y el otro, y algo así. Siempre me dijeron, no, ven, no pasa nada, entra. El otro también entró, se sintió cómodo, ahora sácalo. Sácalo si puedes. ¿Entienden? Son situaciones difíciles, muchos de ustedes me entienden. Y vuelvo y repito, no me estoy refiriendo a coger y cerrar las puertas de tu hogar. Si la cosa se puso media cara de pescado, media difícil, a ver, se ponen las cosas bien planteaditas, para eso se hizo la boca, para hablar, y mira, pasa aquello y lo otro, ¿no? Miren, mis queridos hermanos, ser claros, ser así, ser directos, no es pecado. Miren, recientemente, el día de ayer, tuve un problema con un señor. Yo le sé comprar frutas y cositas así. Este señor coge y le dice a mi mamá que yo le he dicho de que, o sea, yo me estaba justamente yendo a un lado, le vi al señor, lo saludé, nada más, no le dije nada más. Y este señor llega a mi casa, le dice a mi mamá que yo le he dicho que le deje $2 de naranja, que yo le he dicho. Mi mamá se le hizo raro, porque yo no fío, a mí no me gusta fiar, yo no debo a nadie, no me gusta deber a nadie, es muy raro que yo fíe. Demasiado, realmente no tendría que tener dinero o sueltos o alguna cosita para... Nunca me ha gustado fiar, sinceramente prefiero pasar hambre y no fiar, así de simple. Entonces mi mamá sí lo hizo raro, pero bueno, es un señor adulto, ¿qué va a estar mintiendo? Dijo mi mamá. Yo llego y veo esas naranjas, digo, ¿y esas naranjas? Y ella me dice, no, si son las que tú mandas, como que yo mandé, yo no mandé nada, le dije así yo. Y bueno, la cosa es, sin hacerles larga historia, el señor vino al día siguiente y yo le reclamé. Le dije, señor, usted ha sido bastante vivo, le dije yo. Usted ha sido bastante vivo, le dije. Porque usted le he dicho a mi mamá que yo le he mandado, no dice así, y el señor comenzó con sus mentiras, ¿no? Entonces yo le encaré y le dije, no, si usted quiere vaya y coja sus naranjas, le dije que están en mi casa, donde usted mismo las fue a dejar, y listo, porque yo no le voy a pagar esas naranjas porque usted me está mintiendo. Le fui bien claro, el señor se enojó, me insultó, yo no le dije nada, ¿no? Pero mire, nunca olvidaré una vez que me dijo una hermana, nunca olvidaré el tema de esa hermana, hay que ser ovejas pero no pendejas. A veces como uno es cristiano, el mundo se le quiere cargar. El Señor sabe que soy cristiano. Entonces, ¿cuál fue la intención de él? Bueno, como él es cristiano, él es tonto. Le voy a ver la cara, no me va a hacer problemas. O no me va a reclamar nada. Esa fue la idea de ese señor. Pero él se chocó con la pared. Porque yo seré cristiano, seré muy buena gente, seré pagador, seré lo que sea. Pero tampoco me puedo dejar ver la cara o que la gente me tome como tonto. No podemos hacer eso. ¿Cómo eran los grandes líderes de la Biblia? ¿Eran personas que se dejaban ver la cara? Por supuesto que no. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan los apóstoles? Nadab y Abiud creo que eran. Los que prometieron dar un porcentaje de la heredad y no la dieron. Vean,
a los grandes héroes de la vida, nadie les vio la cara. Entonces, mis queridos, seamos claritos, seamos bien claritos. Y no nos estamos saliendo del tema. Si nosotros vamos a ayudar a alguien, es porque esto es una situación difícil. Estás metiendo a alguien a tu casa, sea quien sea. Pero si es una persona no conversa y tu hogar es cristiano, puede ser totalmente la raíz del mal en ti, en tu casa más específicamente. Entonces, sean muy claros. Si ven la más mínima desviación, ahí, rápido. A ver, ¿qué pasó? ¿Yo qué te dije? Si es así, lo siento mucho, pero aquí no se hacen las cosas así. Punto, no sucede nada, nadie se va a morir. Si la persona se resintió, se enojó, pues qué pena. ¿Sí me entienden? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Me entendieron? Espero que me hayan entendido. Lastimosamente, muchos hogares cristianos a veces se destruyen, más bien dicho. ¿Por qué? Porque no ponen las cosas claras. Mucho cuidado a quién metemos nosotros a nuestros hogares. Ya, ese es el mensaje que les trato de decir a ustedes. Hay que ser ovejas, pero no pendejas, mis queridos hermanos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿No? Y disculpen si la palabra pendejo es un insulto en otros países. En mi país no lo es. Significa ser ovejas, pero no tontos. Podríamos también decir así. O muy ingenuos. ¿Ya? O muy dóciles. Disculparán si suena un insulto en otros países. Aquí en mi país no lo es y en mi lingüística tampoco lo es. Disculparán, ¿ya? Aclaro eso. Sé que en México es un poco ofensiva esa palabra. Así que disculpen, disculparán, ¿ya? No soy mal hablado. Simplemente que aquí no es un insulto, nada más, ¿no? Entonces, mire, Dios hace responsable a los padres por desobedecer su orden, de separarse y separar sus familias de estas influencias profanas. Miren, yo les estoy tal vez dando hasta un mal consejo, porque aquí en ningún momento dice que nosotros pongamos las cosas claras ni nada por el estilo. Pero yo creo que si la situación amerita realmente un caso de emergencia, de que no hay posibilidades tal vez de que esta persona pueda llegar a otro hogar, y si tú no le abres tu puerta, esa persona literalmente va a dormir en la calle, oye, ábrele. Y si tú puedes ser influencia en él, mejor. Pero aquí realmente nos dice que nada que ver, incluso nos dice la cita del espíritu de profecía, nada que ver, ¿no? Miren lo que dice: la amistad de los impíos es más peligrosa que su enemistad. La amistad, ser amigo de los impíos es más peligroso que su enemistad. Ojo con eso. Bueno, ¿qué más tenemos? Miren, los jóvenes pueden estar tratando de seguir una vida religiosa, pero los padres han invitado, miren lo que dice, los padres han invitado al tentador para que entre en su hogar. Y este teje su red en torno de los hijos. Y créanme que los jóvenes vean, los niños y los jóvenes ven. O sea, ellos rápido, ¿no? Ellos captan, ellos se acoplan, ellos siguen el ejemplo rapidito, ¿ya? Muchos sienten que deben hacer algunas concesiones para agradar a sus parientes y amigos y religiosos. O sea, ceder algunas cosas. Bueno, es que ellos como no guardan el sábado, no, bueno, déjalo más que va la película. No. Mi casa, mis reglas. Eso es así de simple. Yo tengo aquí mi cuarto, mis reglas. Pues, por ejemplo, mis libros están prohibidos. Nadie puede cogerme un libro. Es mi cuarto. A veces alguien, ¿para qué vas a hacer? No, que ya, míralo y lo pones en su lugar, en el orden que estaba. Ya, que se enoje el que sea. Mi cuarto, mis reglas. Su casa, sus reglas, mis queridos hermanos. Nada de que no pasa. No. Ese no pasa nada, después hace así. Ya. Mucho cuidado. Es que el tema es tan delicado. Disculpen que tal vez estoy hasta un poco eufórico, pero es cierto. Créanme que es cierto, ¿no? ¿Qué más dice? Son cristianos solo de nombre. Dice, cuando llega la hora de la prueba, entonces se ve que su esperanza no tiene fundamentos. Se han vendido a sí mismos y han vendido a sus hijos al enemigo. ¿Cuántos hogares destruidos por malos padres? Yo conozco un par de casos así. Y una vez este señor, que era un señor, un padre de familia, y decía, mis hijos, todos mis hijos, se fueron al mundo porque yo me salí de la iglesia. Así decía él. Porque cuando él estaba en la iglesia sus hijos eran pequeños. Yo era amigo de sus hijos. Y claro, él se retiró y sus hijos, todas sus vidas un desastre. Y bueno, es una larga historia y no quiero entrar en detalles porque no quiero tal vez mencionar a nadie, ¿no? Pero eso pasa. Y yo en mi hogar, hablando de mi hogar, cuando mi padre, específicamente el patriarca, no el cabeza de familia, se retiró de la iglesia, fue muy difícil mantenerse en la fe, ¿ya?
y hubieron muchos problemas en la familia. No voy a entrar en detalles, ya que es vida privada, mi vida privada, entonces solamente les puedo decir eso, que cuando los padres son débiles, todo el hogar se destruye. Vienen hijos que se van al mundo, divorcio, viene de todo sinceramente. No tienen ni idea. La cita final y la más importante, miren lo que dice. Entre el pueblo preferido de Dios hay hombres en puestos de responsabilidad que están contentos con permanecer en un estado de frialdad y apostasía. Su piedad se desvanece cuando se acerca la tentación, o sea, la mínima tentación, ahí. Para ganar la amistad de los mundanos se arriesgan a las consecuencias de perder el favor de Dios. ¿Cuántos programas nuevos inventados hay en la iglesia adventista por traer gente a la iglesia, por traer gente nueva a la iglesia? Programas que no tienen ni sentido. ¿Cuántos hay? Les termino con la cita final. La prueba es escrutadora, se hace cada vez más severa hasta que el corazón se somete completamente a Dios o se endurece en la desobediencia y la rebelión. La prueba te saca lo mejor o lo peor. Te saca lo mejor o lo peor. La prueba de Dios te saca lo mejor o lo peor. Y al igual que Dios permitió que en el pueblo de Israel, en medio de él, queden estas naciones, Dios va a permitir muchas situaciones que a nosotros nos van a poner así, ¿no? Nos van a poner en un va y un sube y un baja. Nos van a poner en desequilibrio. Saldremos victoriosos. Verán, yo les apuesto a lo que sea. Es un decir, no es que estoy apostando, es un decir. Les apuesto a lo que sea, que cada persona que está viendo este video, obviamente, ¿no? Y que se bautizó o se ha bautizado, después de su bautismo le vino de todo, en el sentido malo. Le vinieron pruebas, le vino problemas, le vino separación, le vino de todo, le vino de todo. Simplemente lo botaron al infierno cayó sobre él, no sé. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? Todos, todos. Yo me arriesgo a decir que todos. Y el que me diga que no, pues que lo escriba en los comentarios y me desmiento. Todos. Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Para eso es la prueba, para sacar lo mejor de ti. Si sales, si lo vences, victoria. Y si no, fracaso total. No servías para nada. Espiritualmente hablando, ¿no? No servías. Es como cuando tú vas a buscar un trabajo. Te quedan viendo de pies a cabezas. ¿Qué dice? Póngame a prueba si quiere. Y yo les muestro que sí soy un buen trabajador. Dice el que quiere ser empleado. Bueno, está bien, dice, ahorita vamos a poner a prueba, ¿no? Y bueno, anda ya con tal y cual y él te va a decir qué tienes que hacer. Al final del día, ¿qué dicen? ¿Qué tal? No, sí rindió el muchacho, ha sido buen trabajador. ¿En serio? Sí, no, hay que contratarlo, ya, vamos a contratarlo. Dile que venga para de una vez arreglar todo, ¿no? Pero ¿qué tal si el otro, el pobre no avanzó? ¿Qué dice? Uy, no, ese man no es para ese trabajo. No es para eso. Págale nomás el día y que se vaya. Es así de simple. A ver, nosotros nos bautizamos, a ver, escrito en el libro de la vida. Vamos a ver si merece estar en el cielo. Prueba. Y ahí viene la prueba, ¿no? Para ver si eres merecedor de ir al cielo. Esa es la intención de la prueba, mis queridos hermanos. Así que si vienen pruebas, alegraos, alegraos. Algo bueno se viene, algo grande. Porque Dios nunca te da cosas pequeñas, te da cosas grandes. No, muy bien, vamos al capítulo 3. Una hora con la introducción del capítulo en capítulo 2 y aquí hay más que decir. Vamos a ver si lo hacemos rápido también. Y bueno, disculparán si estoy tratando de bajar un poquito la voz. Es que usar la voz realmente, no sé por qué, pero tener mi voz cansa. Cansa la garganta bastante. Hablar mucho tiempo. Pero bueno, vamos al capítulo 3, espero que me estén escuchando bien. Vamos al capítulo 3, dice, miren, y el capítulo 3 no es nada más que la misma continuación de los versículos finales del capítulo 2, ¿no? Habla de que realmente Dios dejó estas naciones para que los probaran, nada más, ¿no? También dice algo muy interesante, ¿no? El que Dios dejó también estas naciones para que ellos, para enseñarlos en la guerra, o sea, para que ellos experimentaran la guerra y en la guerra experimentaran el poder de Dios. ¿Sí me entienden? Yo, por ejemplo, si yo fuera padre, ¿no?
Me gustaría que mi hijo tuviera las experiencias que a mí me hicieron el hombre que soy, o el joven que soy. Me gustaría, ¿no? Entonces Dios permitió que quedaran estas naciones para que esta nueva generación también pasara por guerras, pruebas, aflicciones y de esta manera desarrollaran la fe que desarrollaron sus padres. Más o menos esa es la intención de Dios, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, aquí comienza, dice que habían 5 príncipes de los filisteos. Comienzan los filisteos a meterse en la historia, aún no de una manera plena, pero más adelante sí. Cinco príncipes de los filisteos, 5 regiones más bien dicho. También estaban los cananeos, los sidonios, los heveos, ¿no? Que habitaban en el monte del Líbano, ¿no? Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, ¿no? Para ver si obedecían o no los mandamientos de Jehová, ¿no? Que le había prescrito, ¿no? Y así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los ferceos, los heveos y los jebuseos, ¿no? Y aquí viene lo triste, versículo 6 del capítulo 3. Y tomaron de sus hijas por esposas, dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses, yugo desigual. Eso es todo. Miren que es interesante. Antes, los padres arreglaban los matrimonios. Y aquí es increíble que los padres israelitas de la nación de Israel buscaban hijas no israelitas, no cristianas, podríamos decir también usando una palabra actual, para sus hijos cristianos. O sea, cogían una chica del mundo y arreglaban un matrimonio para con su hijo cristiano. Ahí está. ¿La culpa de quién era ahí? De los padres. Eso es todo. ¿De quién? De los padres. Cristianos, no nos engañemos. No nos engañemos. Nosotros que somos solteros y que somos cristianos. Y verán, no le está hablando a alguien de 40 ni de 50 años. Le está hablando a alguien joven que aún es soltero. Y que algún rato yo anhelo tener un hogar de todo el corazón. Pero estoy así. También lo escribí por ahí, en el muro de oraciones. Pidiéndole a Dios que mande la persona adecuada. Que no me mande a alguien que me vaya a estorbar. Disculpen la palabra. A estorbar en este camino que yo he aprendido. Realmente yo sí necesito la ayuda idónea, créanme. Yo sí necesito la ayuda idónea. Dios proveerá. Lastimosamente todas mis relaciones anteriores terminaban por eso. Y bueno, no voy a hablar más de eso porque al hablar de eso tendría que hablar de estas señoritas y no quiero hacer de eso porque tampoco quiero hablar mal de ellas, ¿no? Pero yo solamente les digo esto, que por seguir a Dios tuve que dejar a muchos grandes amores, lastimosamente, ¿no? Incluso Dios mismo por sueños me decía, ella no. Yo pues tenía 2 opciones, seguir en mi capricho o hacerle caso a Dios. Y bueno, aunque estemos aquí sin corazón, estamos aquí, que eso es lo importante, creo que es el éxito, ¿no? Aunque esté sin corazón, aquí estoy yo, créame. Pero bueno, vamos, me voy a embargar en sentimientos y no queremos hacer esto. Miren, ahora sí, comienzan las historias de los jueces, vamos con la historia de Otoniel. ¿Se acuerdan quién era Otoniel? Era el yerno de Caleb, ¿no? Disculparán que a veces me trabo porque es tanta información que a veces conectar todo y de vez en cuando me voy a equivocar en ciertas cosas. Les repito, por si acaso, de vez en cuando me voy a equivocar en ciertas cosas, ¿ya? Pero bueno. Miren, hicieron por los hijos de Israel. Miren, Otoniel significa, vamos con el significado del nombre Otoniel. León de Dios. Qué bonito ese significado. León de Dios o Dios es poderoso también se puede traducir así, porque un león es poderoso. Otoniel, León de Dios. Qué bonito ese nombre. Qué bonito el significado de ese nombre. La verdad me encantó, me fascinó. No estaba eso en el comentario bíblico. Cogí mi diccionario, que lo tengo por acá, de los de aquí. Bueno, aquí me falta el más grande que tengo. Y ese es muy, muy completo ese diccionario. Me deleité bastante hoy día con ese diccionario. Y ahí vi el significado, ¿no? Hermoso León de Dios. Qué lindo ese nombre, ¿no? Otoniel. Algún día, si Dios me permite un hijo, me gustaría ponerle ese nombre, ¿no? Nelson Otoniel. Sería bonito. Pero bueno, estamos soñando en grande. ¿Qué más dice? Pues miren, eso significa Otoniel, ¿no? Bueno,
los hijos de Dios hicieron, los hijos de Israel, perdón, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, las imágenes de Acera. ¿Qué es Acera? Miren, Acera, Astarot, Astartet, Istar, Diana, todas estas deidades que aparecen aquí en toda la Biblia son el mismo chiste contado de manera diferente. ¿Me hago entender? Son lo mismo. Ya, es como por ejemplo en la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, hay 1.000.000 de vírgenes. Está la Virgen María, que está la Virgen Negra, está la Virgen Churona, está la Virgen del Cisne, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del no sé qué, la Virgen del no sé cuántos. Todas son lo mismo, son estos, solo que con diferentes nombres, nada más. Es lo mismo. Literalmente es lo mismo. Vean, aquí tiene hasta estrellas arriba. Ya, y la supuesta Virgen María de la lectura no tiene 12 estrellas, no sé cuántas estrellas tiene en la cabeza ahí que le giran. Esta tiene cachos, la otra tiene corona. Acá vuelta sí tiene corona. Aquí está sentado sobre un, ¿qué es esto? Un león, Babilonia, sí, un león. La otra está sentado sobre un dragón. Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Entonces miren, Acera es lo mismo que esto. Pero en sí el culto de Acera se enfoca en algo. Se enfoca en, aquí lo anoté. Se enfoca se refiere a troncos de árboles alzados junto a altares paganos, ¿no? Eso es cuando dice imágenes de acera, se refiere a eso, a troncos parados al lado de altares paganos, ¿no? Eso es acera, ¿no? Entonces cada vez que vean acera, imágenes de acera, son troncos de madera de árboles al lado de altares paganos. Esos son, nada más, ¿no? ¿En qué momento sucedió esto de que a esta diosa, ¿no? Se le representaba de esta manera? No se sabe, pero se hace, ¿no? Esto nos recuerda mucho al árbol de la Navidad y las cruces incluso también. Ya hemos de llegar al tema de las cruces también, que eso es paganismo. No digo que la cruz de Cristo es que sí era un símbolo pagano, pues obviamente. Bueno, ya hemos de llegar a ese tema, Me estoy dilatando demasiado. Pero bueno, sigamos. Entonces, miren, versículo 8 dice algo interesante, una frase un poco interesante. Dice, y los vendió en manos de Cusán Risataín. Cusán Risataín. Ay, ¿cómo se pronuncia? Disculpen. No sé hebreo, pero bueno. O sea, los vendió en manos de... Realmente significa los dejó a merced de, porque nadie le puede comprar nada a Dios, ya que Dios es el dueño de todo. Así que es como tratar de pagarle a un banquero con su propio dinero, más o menos. O pagar a alguien con su propio dinero, vendría a ser algo así. Entonces significa que los dejó a merced del rey de Mesopotamia, vamos a decir eso, porque ese nombre es impronunciable. Y dice que lo sirvieron por 8 años, ¿no? Por 8 años. Y este nombre de este señor que era Cusán Risataín, ha sido un nombre compuesto así. Significa Cusán de doble maldad, ¿ya? Eso significa. Pero más posible la palabra Risataín se lo puso el pueblo de Israel debido a la opresión que vivieron por 8 años, miren. Ahora, dice que Israel clamó después de estos 8 añitos, ¿no? A Jehová se arrepintieron de corazón, ¿no? Y se levantó Otoniel, ¿no? Entonces miren, esto es lo interesante. ¿Qué dice la historia? Comenzaron a hacer de las suyas, comenzaron a hacer sus maldades, sus apostasías. Está bien, dijo Dios. Bueno, está bien, ¿quieren ya? ¿No me quieren? No, ¿seguro? Sí, ya, está bien, ahí quédense entonces. No me estén ahí molestando. Ahí los dejó Dios. A los 8 años comenzaron a arrepentirse de todo corazón. Dios los miró. Dijo, bueno, está bien, los voy a liberar. Y veo que se han arrepentido de corazón. Y levantó a Otoniel, ¿no? Ahora miren, solo cuando el hombre se da cuenta de su incapacidad, de su vulnerabilidad, o sea, de que no es nadie sin Dios, Dios puede hacer algo. ¿Sí me entienden? Es como, o sea, es que tú solamente pides ayuda cuando te das cuenta que no puedes, ¿ya? Y aquí ellos están pidiendo salvación porque se dan cuenta que ellos no pueden ser salvos, ¿ya? Que solamente Dios los puede salvar. Entonces Dios levanta a Otoniel, ¿no? Miren, y aquí viene algo muy bueno. Y el Espíritu de Jehová fue sobre él.
el Espíritu de Jehová. Esto nos recuerda mucho, por ejemplo, a Sansón y a muchos otros grandes líderes del pueblo de Israel y de la historia y de los héroes de la Biblia, ¿no? Que el Espíritu de Dios se poseía en ellos, ¿no? Entonces, estos líderes eran levantados ¿por quién? Por Dios mismo, ¿no? Les daba su poder, entre comillas, ¿no? Y miren, el Espíritu Santo no es algo nuevo del Nuevo Testamento, como muchos dicen que solamente en el Nuevo Testamento aparece el Espíritu Santo. No, aparece también en el Antiguo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento aparece con más fuerza, porque Jesús ya era el dueño del planeta Tierra, ya había vencido a Satanás, entonces Jesús ahora estaba al mando del planeta Tierra, entonces podía mandar todas sus tropas. En el Antiguo Testamento estaba un poco, entre comillas, limitado el poder de Dios, debido a que este mundo le pertenecía completa y absolutamente a Satanás. Eso era todo. Ya hemos de llegar también al Nuevo Testamento y específicamente a Hechos. Va a ser un estudio increíble, la lluvia tardía. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Sigamos por el momento aquí, que esto es la base de todo el Nuevo Testamento en realidad. Entonces, miren, y juzgó a Israel. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Por dónde empezó Otoniel? ¿Qué dijo? No, vamos a la guerra y después vamos... No. Él se dio cuenta cuál era. Es que él ya él era de la generación pasada, ¿no? Él sabía que el problema cuál era. Era Israel. Que todo estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque Israel estaba en apostasía. Entonces el que juzgó a Israel. Entonces limpió a Israel, hizo una reforma en Israel y de ahí salió a batalla. ¿Ya? Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Ya pude pronunciar el nombre. Muy bien. Entonces, miren. Juzgó a Israel, hizo una limpieza, después se fue a batalla, ¿no? O sea, miren, no solamente le hizo una reforma, sino también fue un hombre de acción. Un hombre que dijo, vamos a hacerlo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo cuando me estaba comprando las Biblias, a mí me encanta tener libros. Yo ni sabía por qué las estaba comprando, sinceramente. Algo me decía, compra Biblias, pero decía, ¿para qué será? Bueno, plata mal invertida no es, decía, porque es la palabra de Dios. Entonces yo cuando ya tuve todas las Biblias y toda la cuestión, bueno, no todas las Biblias, pero sí la mayoría de las que ahorita tengo, ¿no? Y ya pues se vino todo esto del año bíblico y dije, hay que hacerlo. Entonces, al principio no quería, obviamente, como ya les he contado varias veces, pero ya una vez que dije, no, vamos a hacerlo, incluso he adquirido más libros que nunca ni siquiera imaginé, ¿no? Entonces, no solamente es tener a veces la idea, hay gente que, por ejemplo, dice, ay, este año me quiero leer la Biblia, o este año quiero bajar de peso, o quiero hacerlo aquello, lo otro. Pues no solamente se tiene que quedar todo ahí, sino tiene que ser la acción, ¿sí me entienden? Y lastimosamente muchos cristianos nos quedamos en el bla, 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 bla y no pasa nada. Hay muchos hermanos, es que yo conozco a muchos cristianos que son así, hacen planes que sí, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro, quiero hacer así, no hacen nada, todo se queda en bla, 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 bla. Lastimosamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miren. Ya. Y prevaleció su mano, su poder, ¿no? Contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenas, ¿no? Reposó 40 años hasta que murió Otoniel. Y una vez que murió Otoniel, ya vamos a la historia, ¿no? Entonces, gracias a la buena influencia de este hombre, de este caudillo de Israel, 40 años de paz. Pero, vamos a seguir la historia. Ahod y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová esforzó a Eglón. Eglón significa becerro, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Ahora, Ahod o Ehud ha de salir en otras Biblias. Ahod o Ehud, como cualquiera de los dos nombres es válido, significa unido, ¿no? Era de la tribu de Benjamín, ¿no? Y estoy olvidándome algo. Otoniel era de la tribu de Judá, obviamente, como era pariente de Caleb, era de la tribu de Judá. Pero Ahod era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeñita, la más pequeñita, la más pequeñita, la de que está aquí. Ni se la ve casi. ¿Dónde está? A ver, ¿qué vemos? Sí, es la de aquí, la de naranja, aquí, la chiquitita. Esa de aquí, que ni se la ve. La verdad, la tribu más pequeña, más pequeña, la más pequeñita. De esa insignificancia, Dios levantó un libertador.
Y qué valiente, porque lo que hizo, la historia es fascinante de él, me encantó lo que él hizo. Mire, ya. Entonces, mire, y juntó consigo a los hijos de Amón, de Amalek, y fue, hirió a Israel, y tomó la ciudad de las Palmas, que esta es la ciudad de Jericó, o el lugar donde estaba la ciudad de Jericó, porque la ciudad de Jericó fue destruida. Y sirvieron a Eglón 18 años, ¿no? Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y así es toda la historia, ¿verdad? Y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo, interesante, era zurdo. Hasta donde se sabe, todos los zurdos que aparecen en la Biblia salían de Benjamín. Parece ser que a los hombres benjamitas los entrenaban especialmente para que sean zurdos o ambidiestros, en el sentido de que puedan usar las dos manos, ¿ya? Entonces a los chicos, me imagino que desde niños les amarraban una mano y así los ponían a entrenar, ¿no? Incluso más adelante en el capítulo 20, versículo 16, se habla de un grupo de benjamitas que eran expertos, eran mega super diestros en el sentido de la onda, que le podían dar al pelo de una cabra a 100 metros de distancia. Ya, así de buenos eran, ¿no? Entonces, de la tribu de Benjamín salían grandes, grandes guerreros. A pesar de que era tan pequeño, era como la pulga en el perro, ¿no? Que lo vuelve loco, literalmente así. Entonces, más o menos para que se entiendan, ¿no? Entonces, algo tan pequeñito causa tanta molestia, ¿no? Pues bueno, así era la tribu de Benjamín, ya que eran grandes, grandes guerreros, ¿no? A pesar de ser una tribu tan pequeña, era tan poderosa militarmente, ¿no? Desen en cuenta, ¿no? Es increíble, ¿no? Emocionante, muy emocionante esto también. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Miren, y ya. Él era zurdo, ¿no? Y los zurdos son muy habilidosos. De hecho, grandes deportistas, por ejemplo, yo no sé mucho de fútbol, pero si no mal recuerdo, una vez escuché que este man, el tal Messi creo que es, así creo que le dice. Sí, Messi, es de Argentina. Ya, este man es zurdo. Entonces tú cuando, incluso en el box, ¿no? Cuando el luchador es zurdo, tiene más posibilidades de ganar, porque el otro siempre está entrenado para esquivar más, estar más atento a la diestra, a la mano derecha que a la mano izquierda. Entonces muchos boxeadores también que son zurdos son muy buenos, porque son como el elemento sorpresa ellos, ¿no? Ahora dice, y los hijos de Israel, dice, enviaron con él un presente, más que seguro era el pago del tributo anual, ¿no? A Eglón, dice, rey de Moab, dice, y a Od se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo. Ahora miren, el puñal de Ahod era de este tamaño. Ya, era de este tamaño. Este es un cuchillo que yo me compré el otro día. Muy bueno, porque a mí me gusta salir a acampar y todo. Ya, y ya por acá ya lo he abollado yo tanto palo que le di al pobre. Entonces, el puñal que tenía Ahod era de este tamaño, porque aquí dice que más o menos era de un codo. Y yo estaba viendo y decía que era de 30 centímetros. Y ya, entonces yo cogí, justamente me acuerdo de este puñal que tenía ahí, y le medí, justamente era 30 centímetros. Entonces era grande, era bastante, bastante grande. No sé si tal vez ahí era más grande que mi cabeza, ya vieron, ¿no? Era bastante grande. Para que se hagan una idea, ¿no? Les pongo este pequeño cuchillazo. Entonces vamos a ponerlo por acá, ¿no? O sea, no debe haber sido tampoco un cuchillo así, ¿no? Pero, o sea, de este tamaño. Dice de 30 centímetros. Bueno, no especifica si era solamente toda la hoja de 30 centímetros o con todo y mango. Este es con todo y mango de 30 centímetros, ¿no? Pero ya en sí es un cuchillo bastante, bastante, bastante grande. Es como para... Tú con esto matas realmente a una persona. Pero bueno, miren. Así era el tamaño de ese cuchillito, ¿no? Que tenía Ahod. Que se hizo Ahod, más bien dicho, ¿no? Parece que era herrero por lo visto, ¿no? Y dice, y se lo ciñó debajo de sus ropas, sobre su muslo derecho, ¿no? Ya, entonces miren, él cogió, ustedes saben cómo son los mantos de allá, ¿no? Entonces él cogió este cuchillo, esta es mi zurda, ¿no? Esta es mi mano izquierda, y lo guardó, deja ver si lo puedo guardar ahí. Bueno, lo guardó ahí. Entonces, como el rey de Eglón, el rey Eglón, ¿no? Sí, el rey Eglón no se esperaba que él era zurdo, pasó lo siguiente, vamos a seguir en la historia, ¿no? Bueno, dice que trajo el presente Eglón, ¿no? Y dice que Eglón era un hombre muy obeso, o sea, Eglón era obeso, era gordísimo, el rey de Moab, ¿no?
Eh, bueno, dice que Ahod se fue con toda su gente, ¿no? Pero dice que él volviéndose desde los ídolos, en el sentido de, porque aquí, bueno, ¿a qué se refiere aquí los ídolos? Se refiere a los límites para, aquí ellos en su territorio, obviamente al límite del territorio tenían algún monumento conmemorativo, ¿no? Más que seguro era alguna especie de algún objeto, alguna figura tallada en piedra, más que seguro, ¿no? Y bueno, dice que él se volvió de allá y dijo al rey, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces dijo, calla, o sea, espérate un ratito, le dijo, ¿no? Y le hizo salir a todos, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. ¿Por qué hizo esto? De la manera en que, estaba sucediendo todo, Ahod coge, llega, presenta el tributo y se va, se fue. De repente regresa. Bueno, no de repente, debió haber sido un par de horas tal vez, ¿no? Pero regresa. Le dice, rey, tengo que decirte algo, le dice. Entonces, en este sentido, el rey tuvo que haber pensado, ¿por qué regresó solo? Parece que me quiere decir alguna información del pueblo de Israel. Este es un soplón, en otras palabras. Ahod se hizo pasar como un soplón, porque si le hubiera querido decir algo no interesante, le hubiera dicho en frente de sus hermanos. Pero no era eso. Ahod estaba planeando otra cosa. Y Ahod en este sentido se estaba haciendo pasar o se quería hacer entender o hacer ver como un soplón. Entonces por eso el rey coge y hace que salgan todos, para que de esta manera todo quede en secreto. Y yo lo digo que una vez yo fui soplón en una situación media complicada. Entonces a mí me trajeron en secreto y todo. Y claro que yo estaba pasando información de algo bueno, ¿no? Para evitar una maldad realmente era. O algunas maldades. Entonces yo entiendo cómo fue esta situación, ¿no? Entonces no me ponían a mí, a un soplón nunca lo vas a poder hablar en frente de... Así sea del bando bueno, no puedes, simplemente tienes que... Porque no sabes dónde hay espías y no sabes si esa persona va a abrir la boca, entonces es una situación bastante delicada. Entonces esta es la situación que está sucediendo aquí, ¿no? Ahora mire, ¿dónde estoy? Ya, está, bueno, ya, eso, nada más, a ver. Y bueno, dice que se acercó a Ahod, a él, dice, cual estaba sentado solo en una sala de verano, dice. Una sala de verano es bueno, es una especie como de cuarto donde hay una especie no de altar, podríamos decir, de púlpito, podríamos decir, o de plataforma sería mejor, ¿ya? Con su buena ventilación y todo, que es justamente para cuando hace mucho calor en el verano, ¿no? Y Ahud dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de su silla en símbolo de respeto por la palabra del oráculo, por la palabra de la deidad que le iba a hablar, ¿no? Entonces miren, fue muy astuto, Ahud fue demasiado astuto, ¿no? Mas Ahud metió su mano izquierda, ahora sí viene el ejemplo, ¿no? Metió su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el viento. Entonces miren, él obviamente un zurdo, son muy raros los zurdos, ¿no? Entonces, en el momento en que él le metió su mano izquierda, él nunca sospechó, porque si él hubiera metido su mano derecha, él hubiera sospechado que iba a sacar un arma. Y obviamente cuando tú registrabas a alguien, le registrabas el lado, ¿qué cosa? Bueno, el lado izquierdo, perdón, sería el lado izquierdo, ya que la derecha es la que, si me entiendes, la que toma el arma. Entonces, Ahod tenía oculto todo en su lado derecho. De esta manera iba a tomar con su mano izquierda y ya. Entonces, el rato que él metió su mano en el lado derecho, se metió su mano izquierda en el lado derecho, el rey no sospechó y por eso no dio voces ni nada por el estilo. Ya, porque él no podía correr ya que era demasiado obeso. Pero si hubiera sospechado, hubiera gritado y todo el mundo hubiera venido y bueno, la historia hubiera sido otra, ¿no? Entonces, miren, dice que ya, lo metió por su vientre, ¿no? Ya. Bueno, dice, y la empuñadura también entró tras la hoja, y la grosura encerró la hoja que él no sacó, dice. Que él no sacó, dice, el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Bueno, otras versiones dice salió la grasa. ¿Cómo habrá sido la violencia con la que cogió que todo este cuchillo? Dice que le clavó de tal manera que no solamente entró la hoja, sino también el mango, como conocemos mejor nosotros, al punto, pero cómo habrá sido también esa violencia con
debió haber sido muy fuerte también este Ahod. Al punto dice que salió del otro lado de la espalda. Verán que era un hombre gordo. Le salió del otro lado de la espalda el cuchillo. Hágase una idea, ¿no? Fue una cosa bárbara lo que estaba sucediendo aquí realmente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya. Listo. Bueno, dice que Ahod salió al patio, cerró tras sí las puertas y nos vemos, ¿no? Entonces dice que, bueno, obviamente le vieron salir a Ahod, pero como el rey no se escuchó ruidos, nada. Le vieron salir, nada más. Cuando fueron a ver qué había pasado, dice que vieron las puertas cerradas. Ellos dijeron, ha de estar en el baño, ¿no? Ha de estar haciendo sus necesidades, trata de decir también aquí. Porque, por ejemplo, aquí dice, sin duda, él cubre sus pies. Esto es un eufemismo, ¿no? O sea, dice algo para no decir otra cosa, es lo que está tratando de decir aquí. Entonces, dijeron, ha de estar haciendo sus necesidades, ya, estar en el baño. Dice que esperaron mucho tiempo y no salía, ¿no? Bueno, dice que cuando abrieron la puerta, pues bueno, el rey muerto, ¿no? Hasta que ellos se avisparon, hasta que ellos se dieron cuenta, oh, ya estaba del otro lado del Jordán, ya estaba del otro lado del Jordán, ¿no? Esa tuvo bastante tiempo él para escapar, o sea, todo fue provisión de Dios, obviamente, ¿no? Y bueno, dice el versículo 27, y aconteció, dice que cuando hubo entrado, dice, tocó la trompeta en el monte de Efraín. Es interesante, miren, Ahod era de Benjamín, pero él fue a los de Efraín. ¿Por qué fue a los de Efraín? No fue a su propia tribu. Vean, yo creo que nadie es profeta en su propia tierra, una. Y tal vez Benjamín, no sé, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez fue orden divina, lo que sea. Tal vez los benjamitas estaban acobardados, no se sabe, ¿no? Pero fue Efraín, él fue a Efraín. Es algo curioso aquí en la historia que no se sabe por qué sucedió realmente. No leí en ningún comentario ninguna explicación de esto, pero bueno. Entonces él comandó realmente a la tribu de Efraín, ¿no? Y descendieron en pos de él. Y bueno, los mataron a todos. Los mataron a todos. No dejó pasar a ninguno. Dice que hirieron a 10,000 hombres. O sea, fue una batalla bien puesta también, ¿no? No escapó ni uno. Fue una total destrucción, ¿no? Y dice que así quedó Moab sojuzgado, dice aquel día, bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años, 80 largos años, bajo la mano de Ahod, ¿sí? Bajo la mano de Ahod, o bajo el liderazgo, el juzgamiento de Ahod, ¿no? Ese es el fin del capítulo 3. Vamos a leer los comentarios del espíritu de profecía y vamos después a pasar al capítulo 4 con la historia de Débora y Barak, ¿no? Y miren, dice, los hebreos fueron sojuzgados por el rey de Mesopotamia. Estamos hablando de Otoniel. Y mantenidos bajo un duro yugo durante 8 años. Entonces se acordaron, dice, de las admirables obras de Dios. Comenzaron a clamar ante él y el Señor suscitó un libertador para ellos, a Otoniel. Cuando Otoniel fue designado como el hombre a quien Dios había elegido para guiar y liberar a Israel. Miren, ¿quién fue el que eligió a Otoniel? Fue Dios, no fue el pueblo. Por eso siempre dice, y Dios levantó, y Dios levantó, y Dios levantó. Y cuando Dios levantaba a alguien, vean, créanme que Dios no levanta a cualquiera. Dios levanta al hombre, ¿sí me entienden? No levanta a cualquiera, ¿no? Dice, no rehusó tomar la responsabilidad. Él cogió y dijo, como habrá sido también el mandato de Dios, ¿no? Pero él dijo, bueno, Señor, vamos, ¿no? Con la fortaleza de Dios inmediatamente comenzó a reprimir la idolatría como el Señor había ordenado. ¿Qué fue lo primero que hizo? Quitar el mal de Israel. Administrar justicia y elevar la norma de moralidad. Miren, administrar justicia y elevar la norma de moralidad y de religión. O sea, elevar la norma. La religión estaba por el piso, la gente ya no hacía sacrificios, ya no hacía su culto diario. Él dijo, no, hay que hacer todo esto de nuevo y bien. Ya, eso fue lo que sucedió. Cuando Israel, dice, se arrepintió de sus pecados, el Señor les manifestó su gran misericordia y actuó para su liberación. Solo cuando se arrepintieron de sus pecados y hubo una transformación. Solo ahí Dios pudo actuar. Otoniel gobernó a Israel 40 años, ¿no? Los israelitas otra vez recayeron en la idolatría y en esta forma el relato de apostasía y castigo, de confesión y liberación se repitió vez tras vez, lastimosamente. Pero bueno,
Vamos a seguir viendo estas veces. Y vamos con la historia de Débora y Barak, que muchos de nosotros ya la conocemos, o al menos nos las contaron de niños. Y bueno, empieza como va a empezar todas las historias de aquí en adelante. Y después de la muerte de Daud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió, o los dejó, ¿no?, en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara. Nombre de hombre, parece más nombre femenino, pero bueno, otra cultura, ¿no? Y él habitaba, dice, en Aroset de los gentiles. Más que seguro que Jabín y Azor eran coerregentes, así como Ciro y Darío. Más que seguro era así, ¿no? Ya que solo se habla de Sisara, ¿no? Jabín aparece, pero ya después parcialmente, después de este versículo. Y bueno, una vez más, los hijos de Dios clamaron a Dios. Dice que el ejército de este rey de Jabín, comandado por Sisara, era de 900 carros herrados, o sea, de hierro. O sea, eran tanques prácticamente de hoy en la actualidad, ¿no? Israel, y bueno, dice que fue afligido por 20 años. Madre mía, toda una vida casi, 20 años, ¿no? Y bueno, dice que en aquel tiempo gobernó una mujer. Vamos a hablar de las mujeres. ¿Dios es machista? ¿Cómo es posible que Dios sea machista como muchas personas a veces piensan? Si aquí está gobernando una mujer. Débora fue profetisa, aquí nos dice, en el versículo 4, fue profetisa. Fue general, porque más adelante Barak no quiso comandar mucho la guerra, entonces fue Débora, ¿no? Y fue jueza, fue líder de Israel. Profetisa, generala y líder de Israel. Jueza de Israel. ¿Dónde está el machismo? Pero ¿qué pasa? Hay personas que no, que las mujeres pueden ser pastoras y todo eso. Ahora imagínense en una mujer que fuera sacerdote o sumo sacerdote. ¿Qué tal si esa mujer queda embarazada? ¿Por cuánto tiempo queda imposibilitada de su trabajo? Una. Tienen su periodo. Imagínense, ahora las que son mujeres van a entender perfectamente. Cuando ellas están en su periodo, tienen ganas de trabajar, están a su máxima capacidad. ¿Qué pasa si se sobreesfuerzan mientras están en su periodo? Les viene hemorragia. Sí, hemorragia, cólicos. O sea, ellas por ese maravilloso don de ser madres, tienen algunas limitaciones. Y Dios, en su preocupación por las mujeres, les excluyó de esos trabajos pesados, que eran como ser sacerdotes o ser pastoras hoy en la actualidad. Entonces, mis queridas mujeres, que son, bueno, yo creo que las mujeres que ven este canal son muy sabias, pero mis queridas mujeres, no buscan lo que no se les ha perdido, ¿ya? No buscan lo que no se les ha perdido. Ahora, de igual manera, los hombres, imagínense si los hombres nos pudiéramos quedar embarazados. 9 meses con eso, ¿quién va a trabajar? ¿Sí me entienden? Dios sabe cómo hace las cosas, ¿ya? No busquen no busquemos lo que no se nos ha perdido. Las mujeres no busquen los trabajos duros que tienen los hombres, y los hombres no busquen las comodidades que Dios ha dado a las mujeres, porque somos hombres, por favor. Dios nos hizo para aguantar palo prácticamente, ¿ya? Espero que me entiendan, ¿no? Entonces miren, Débora fue lo máximo y fue una mujer y lideró todo un pueblo, fue una presidenta prácticamente, pero no podía ser sacerdota porque ese trabajo exigía más y simplemente, miren, ya van a ver por qué, ya van a ver por qué era tan cómodo este trabajo. Miren, dice, en aquel tiempo, ya dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Débora significa avispa o abeja, avispa es más. Profetiza, dice, esposa de Lapidot. Lapidot significa flamígero, que viene de flama o fogoso, ¿ya? O de fuego, más bien dicho, ¿no? También muchos interpretan que Débora era mujer de espíritu fogoso. Esto tal vez trata de decir el hebreo, dice, porque tenía un carácter, pero bien puesto, se podríamos decir, ¿no?
tendría como el carácter aquí en mi tierra, las mujeres que tienen el carácter más templado son las manabas, ¿no? Entonces Débora era una manaba prácticamente, hablando en términos ecuatorianos, ¿no? Entonces, miren, entonces, sea como sea, Débora, si su esposo se llamaba así o simplemente es una referencia a que ella tenía un espíritu de fuego prácticamente, ¿no? Sea como sea, era una mujer bien puesta, ¿no? Y dicen, miren cómo ella gobernaba. Y ella se sentaba bajo la palmera de... A ver, y ella se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora, un sumo sacerdote o un sacerdote no podía estar todo el día acostado en una palmera. Todo lo contrario, creo que todo el día pasaba parado el pobre hombre. Vuelta a Débora, como solamente tenía que dar consejos, la otra pasaba en su hamaquita sin ningún problema. ¿Sí me entiende? Entonces, miren, es un trabajo que era fácil. Vuelta, el trabajo de sacerdote era más exigido. Era un trabajo de hombres, literalmente, ¿no? Es interesante, miren, aquí hay algo muy interesante que yo me di cuenta. Débora estaba entre Rama y Betel. Betel. Yo les hablé, ¿se acuerdan de Betel? La escalera al cielo. Posiblemente esa sea la puerta literalmente entre el cielo y la tierra. Es interesante que ella estaba ahí cerca de Betel, ahí escuchaba la voz de Dios, ahí repartía juicio a Dios, estaba más cerca de Dios posiblemente, no lo sé. Y es interesante que entre todos los jueces es la única que se dice que era profetisa. O sea, estaba cerca de Betel y era profetisa. Y comunicaba la voz de Dios. Entonces, miren, hay mucho que decir ahí, es una curiosidad, ¿no? Nada más. Y bueno, ella envió a llamar a Barak. Barak significa relámpago, ¿no? Que no fue tan relámpago, pero bueno. Y ella le manda la misión, ¿no? Ya, la misión de ir y pelear contra el ejército de Sisara, ¿no? Muy bien, entonces miren, bueno, aquí se describe todo eso, ¿no? Y Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Aquí, de cierta manera, Barak, no podríamos decir tal vez que demostró falta de fe, no, sino un poco de inseguridad. O quiso tal vez asegurarse mejor él, no quiso tal vez liderar completamente. Él tal vez pensó, bueno, me van a hacer caso tal vez, pero si voy con la profetisa, que ya Débora medio mundo la conocía, ¿no? Ya tenía fama de ser la portadora de la voz de Dios. Entonces él quería asegurarse un poquito más, entonces cogió y se sometió bajo una mujer, ¿sí? Se sometió bajo una mujer, ¿no? Entonces él dependió de una mujer prácticamente, ¿no? Y de esa manera Débora se convierte en una generala. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de una mujer vendrá Jehová. Venderá Jehová a Sisara. Levantándose Débora fue con Barak a Ceres, ¿no? Ahora es interesante, tenemos a Débora y Barak. Y tenemos a Sisara y a Jael, porque fue Jael quien mató a Sisara. Entonces miren, el protagonismo de la historia de Débora y Barak no se debería de llamar la historia de Débora y Barak, se debería de llamar Débora y Jael, porque fueron las protagonistas, fueron las que hicieron todo prácticamente. Ya, eso es todo. La otra era profetisa y la otra la mató a Sisara. Los otros ocuparon un papel secundario. Si se dan cuenta, es interesante, en la historia del adventismo, el Ejene de Guay no iba a ser profeta de Dios. Dios llamó primero a un hombre, se llamaba, ojalá no me equivoque, William Foy. William Foy era afroamericano. Y en ese tiempo, como existía bastante el racismo, ¿no? Él dijo, tal vez por mi tez me rechace. Y rechazó las visiones y no las comunicó, William Foy. Dios dejó a William Foy, pasó a Jason Fox, creo que se pronuncia. Un hombre blanco bien parecido. De igual manera, él dudó de dar el mensaje, dijo, tal vez la gente no me cree, etcétera, etcétera. Dios lo desechó. Y cogió a Ellen G. de White, que por ahí también ella debe haber tenido sus luchas, ¿no? Pero habló. Y bueno, ya sabemos el resto de la historia. Miren, las mujeres en estas historias, tanto de la iglesia adventista como en la historia de aquí, fueron más valientes que los hombres.
¿Sí se dan cuenta? O sea, ser de un género no define nada, por si acaso. En sí, se dice, ¿no? O se cree, o se llega a esa idea de que realmente las mujeres son más cobardes, porque se asustan a veces por todo, ¿no? Pero realmente, en otro sentido, son más valientes que los hombres en tomar decisiones que a veces los hombres no nos arriesgamos a tomar, ¿no? Entonces los protagonistas de la historia fueron, ¿qué cosa? Débora y Jael. Y Barad y Sisara, pues bueno, quedaron rezagados en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y bueno, dice que subieron con 10.000 hombres a mando de Barad, ¿no? Que eran de la tribu de Zabulón y de Nectalí, porque de ahí había venido la orden que tome 10.000 hombres de esas dos tribus. Fueron a la batalla, ¿no? Los derrotaron, ¿no? Los derrotaron. Trajeron los 900 carros, ¿no? Todo su armamento prácticamente, pero Dios los derrotó, ¿no? Y Débora le dio palabras de aliento a Barad. Miren lo que le dice: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. Ahora imagínense, yo estoy en la guerra. Yo me imagino, ¿no? En los zapatos de estos soldados, ¿no? Y yo veo que vienen 900 tanques prácticamente, que serían hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad esos carros de hierro, hoy serían tanques. Oigan, yo me acobardo, o sea, yo no me voy a hacer aquí el valiente del pueblo, ¿no? Yo me acobardo. Pero si yo tengo ahí la profecía de Dios que me dice: oye, Nelson, tranquilo, Dios este día te va a entregar esa nación. Tengo que creer, tengo que creer también, ¿no? Y bueno, el versículo 15 dice algo interesante: y Jehová desbarató a Sisara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. ¿Qué pasó? ¿Por qué como que desbarató los carros? ¿A qué se refiere? Muy posiblemente pudo haber sido el elemento lluvia. Posiblemente llovió, el suelo se hizo lodo y ya, pues hasta ahí llegaron los carros, ¿no? Muy posiblemente sucedió eso. Acuérdense que Dios siempre utiliza los elementos, ¿no? Y todo el ejército de Sisara cayó a fila de espadas. No quedó ni uno solo vivo, ¿no? Y dice que Sisara huyó al pie de la tienda de Jael, esposa de Eber, ¿no? El Cineo, porque había paz entre Jabín, el rey de Hazor, y la casa de Eber, el Cineo. O sea, eran amigos, en pocas palabras, ¿no? Y salieron, dice, Y bueno, aquí la historia es rápida, ¿no? Saliendo, Jael a recibir a Sisara, dice, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo: te ruego, me des a beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Entonces, miren, Jael, la esposa, le dice: ven, Sisara, no pasa nada, no tengas temor, ¿no? Entonces dice que lo cubrió con una manta, lo escondió, ¿no? Le dice, y ahora, miren, aquí sucede algo muy interesante. Sisara le pide de beber a ella. ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren, era una costumbre entre los moradores del desierto, ya que ellos vivían en tienda. Estamos hablando de Jael y de Aber, que era su esposo, vivían en tienda, eran nómadas, si no mal recuerdo. Era una costumbre entre los moradores del desierto, los que vivían en tiendas, que cuando se les daba de comer o beber a alguien en tu tienda, tenía que ser acogido con paz, aunque sea tu peor enemigo. Esa era una cuestión de cortesía. O sea, si yo en mi casa o en mi tienda le invitaba a alguien a beber o a comer, podría ser el que sea, las leyes de hospitalidad me exigían que yo sea totalmente hospitalario, bondadoso y bueno con él, y no hacerle nada malo. Así de simple, ¿no? Entonces, cuando Sisara pidió algo de beber, era aplicando esto. Fue un hombre muy astuto. Era para tener la seguridad de que ella no le iba a hacer algo, ¿ya? Porque él sabía que ellos, vean, Jael y Aber eran parientes del pueblo de Israel. Pues ellos eran madianitas. Sí, ellos eran descendientes, si no mal recuerdo, ellos eran descendientes del suegro de Jetro, ¿ya? Entonces había un parentesco, aunque ellos tenían amistad, pero ustedes saben que la sangre es más espesa que el agua, o más espesa que la leche en este caso. Pero bueno, él se confió de ella. Cuando ella ya le dio a beber, entonces dijo: no, ella no me va a hacer nada, acaba de someterse bajo las leyes de hospitalidad, ¿no? Entonces se confió de ella, ¿no?
Entonces él le dice, mira, si viene alguien, dile que no estoy. Entonces, miren, ella ya comenzó a entender todo el contexto. O tal vez desde el principio ya lo hizo con una segunda intención. No, no, espérese. El espíritu de profecía lo aclara aquí más adelante. Yo estoy hablando de más. Pero bueno, mira. Ya, entonces él le dice que lo esconda. Y ella le dice, está bien, no pasa nada, ¿no? Entonces, miren, ella dice que cogió una estaca de palo, como esas que se le clavaban a Drácula, ¿no? Pero esas estacas no tenían esa finalidad. Estas estacas eran para, los que han acampado saben a qué me refiero. Es para fijar la tienda, ¿no? Con sus cuerdas y toda esta cuestión, ¿no? Entonces cogió una estaca. Yo me imagino que era una estaca grandecita, siquiera ahí, ¿no? Y dice que cogió un mazo o un martillo, podríamos usar una palabra un poquito más actual, ¿no? Y se la clavó en las sienes, ¿no? Al punto que quedó clavado en el suelo, ¿no? Lo mató. Cuando él estaba bien, eso sí, cuando estaba bien dormido, porque una mujer ponerse a pelear con un hombre y peor con un general, o sea, no le iba a ganar nunca, ¿no? Entonces ella esperó que se durmiera, fue una mujer muy astuta también, fue más astuto que Sisara. Cogió la estaca de madera, se la puso en la sien y ya saben el resto, lo clavó en el piso literalmente, ¿no? Vemos también una mujer que tenía gran valor. Ahora imagínense arriesgarse a tratar de matar a un general experto en batalla. Si el tipo se despertaba, era esa historia, ¿sí me entienden? Entonces fue una mujer muy valiente. Aquí las mujeres destacaron. Las mujeres fueron las de valor. Débora no tuvo miedo de ir a la guerra, ¿ya? Y Jael no tuvo miedo de matar a un general. Las mujeres fueron las protagonistas de esta historia. Totalmente, ¿no? Y bueno, como Barat venía siguiendo a Sisara, dice que Jael le salió al recibirlo y le dijo, ven, aquí está Sisara, ¿no? Y pues bueno. Ahora, ¿qué pasaba? Jael había roto las leyes de hospitalidad. Sí y no. Porque estaba prohibido que un hombre vaya a la tienda de una mujer sola. El hombre que hacía eso oficialmente tenía pena de muerte. Y pues bueno, se cumplió. Se cumplió. Eso es una. Y la otra, que el deber de Dios es sobre todas las cosas. Y este hombre estaba profetizado que iba a morir por manos de una mujer. Entonces, no hubo crimen realmente aquí contra Jael. No había nada que acusarle a ella, ¿no? Miren, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. ¿De quién era la gloria de todo esto? De Dios. No fue de Jael, no fue de Débora, todo fue gloria de quién? De Dios. Si ustedes están viendo este video, no es por Nelson Berrú, es por gloria de Dios. Dios es el que ha permitido todo esto, ¿no? Y el versículo final dice, y la mano de los hijos de Israel prosperó y prevaleció contra Jabín, rey de Canaán, hasta que destruyeron a Jabín, rey de Canaán, hasta someterlo totalmente. Eso fue lo que realmente sucedió, ¿no? Ya como ya perdió a su general, perdió sus 900 carros, ¿qué quedaba de Jabín? Pues nada, al final se sometió, o lo sometieron realmente bajo el yugo de Israel y se acabó, ¿no? Y para terminar, vamos a ver los comentarios del espíritu de profecía. Miren, Barat no confiaba en Israel. Miren, era tímido, hablando de Barat, y estaba lleno de desconfianza. Aceptó el mensaje de Débora. Un momento. Sí, estoy bien, ya. Aceptó el mensaje de Débora como la orden de Dios, pero tenía poca confianza en Israel y temía que no obedecieran su llamamiento. Rehusó a aprender una empresa tan dudosa a menos que Débora lo acompañara y sostuviera sus esfuerzos con su influencia y su consejo. O sea, él sí creyó en Dios, creyó en Débora, pero no creía en el pueblo. Ya sabía cómo era el pueblo, entonces dijo, estos no me han de escuchar. Si vienes tú, voy, si no, ni para qué, dijo. O sea, ni para perder el tiempo, como que trató de decir, ¿no? Entonces, pero también debido a esa falta de fe, porque era un mandato también, ¿no? Pero debido a esa, entre comillas, duda, podríamos decir, la gloria no se la llevó a él, sino una mujer. O sea, las mujeres aquí fueron todas, ¿no? Siguiente cita, dice, los israelitas mal pertrechados van al monte Tabor. Miren lo que nos dice esta cita. Los israelitas estaban muy mal preparados para un encuentro y contemplaron con terror el vasto ejército desplegado en la llanura debajo de ellos.
Grandes cuchillos en forma de guadañas estaban unidos a los ejes, de modo, o sea, de los carros cerrados, ¿no? De modo que cuando los carros entraban en las filas de los enemigos, cortaban como a trigo delante de Oz. O sea, en las ruedas que tenían los carruajes tenían espadas prácticamente, ¿no? O sea, se vieron frente a un mega super ejército, ¿no? Al punto que ellos estaban temblorosos tal vez, pero aún así sacaron valor del temor y vencieron, ¿no? Y la cita final nos dice lo siguiente. Muerte de Sisara a manos de Jael. Miren lo que nos dice. Al principio Jael ignoraba el carácter de su huésped. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Y resolvió ocultarlo, pero cuando después supo que era Sisara, el enemigo de Dios y de su pueblo, cambió su propósito. Cuando él yacía dormido delante de ella, venció su repugnancia natural ante un acto tal y lo mató atravesándole un clavo por las sienes, clavándolo en tierra. Uy. Cuando Barak pasó por allí persiguiendo a sus enemigos, Jael lo invitó para que entrara y viera a sus pies al vanaglorioso capitán muerto por la mano de una mujer, ¿no? Entonces, miren, a pesar de que fue un acto difícil de hacer, ¿no? Ella sabía que él era el enemigo del pueblo de Dios, entonces dijo, no, este de aquí no pasa. Y lo hizo, y fue una mujer de valor, ¿no? Se acabó, mis queridos hermanos, este ha sido el día, bueno, el día número 19 de marzo. Y bueno, hemos visto la introducción del libro de Jueces, vimos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Pesada la lectura, bastante pesada. 2 horitas de video, pero muy bonitas de historia. A mí me encantan estas historias, la verdad, y me voy a deleitar muchísimo más cuando lleguemos a las profecías. Ahí me van a ver hablar de verdad, créanme, que ahí tengo que decir, pero hasta decir basta. Entonces, mis queridos hermanos, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto. Miren, yo agradezco de todo corazón, primero que nada a Dios sobre todas las cosas, porque para él es la gloria y la honra y el poder y todo. Y en segundo lugar, a todas las personas que, o sea, de buen corazón me apoyan, me colaboran. Gracias a ellos todo esto es posible. Yo no soy nadie, yo solamente soy aquí una trompeta en los labios de Dios, o al menos eso quiero serlo, ¿no? Pero ustedes son los que permiten que este instrumento, o sea, yo siga siendo útil en las manos de Dios, ya que me puedo dar el tiempo para leer. Vean, el estudio de hoy han sido 10 horas, 8 horas leyendo, 2 horas grabando, ¿no? Entonces, gracias a ustedes es posible esto, porque, o sea, puedo darme el tiempo para hacer esto y tantas cosas para descansar un poquito más y todo, ¿no? Porque sinceramente es bastante pesado esta labor, pero para mí es un deleite, ¿no? Parece que yo nací para hacer esto, ¿no? Entonces yo les agradezco en serio de todo corazón a las personas que me colaboran. Gracias, no puedo decir nada más que gracias, sinceramente, a cada uno de ellos, ¿no? Algún día espero abrazarlos a todos ellos en el reino de los cielos, ¿no? Algún día abrazarnos todos juntos, de verdad. Y todos los que estamos siguiendo el año bíblico, los que me dan sus palabras de aliento, los que están orando por mí, todos ellos son parte elemental de este año bíblico, mis queridos hermanos. Y bueno, les agradezco infinitamente a todos ustedes por ese apoyo, ¿no? Y una vez más, miren, ahí está mi información de contacto para los que quieran recibir el año bíblico, el enlace, el audio, los que me quieran hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna corrección. Para los que me quieran colaborar de los diferentes modos, ahí está en pantalla. En la descripción de este video no se olviden ir a diagramas, ahí están los 3 diagramas, bueno, los 3 diagramas, podríamos decir, generalizando, ¿no? Del día de hoy. De igual manera, para los que me quieran colaborar por PayPal, ahí tienen un enlace para que me puedan hacer llegar su ayuda por ese medio. Y en fin, mis queridos hermanos, no se olviden de orar por el muro de oraciones. Mándenme sus nombres al WhatsApp para anotarles en el muro. Aunque me estoy demorando ahorita, pero bueno, por ahí vamos. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.